En la capital real del reino de Rondart, un joven artista marcial llamado Kazuto es abordado por su compañera, la guerrera pelirroja Romina. Él le pregunta de qué quería hablar, con un atisbo de preocupación en su voz. Romina le aconseja que, con la batalla final contra el Señor de los Demonios acercándose, debería descansar para conservar su energía. Ella lo mira, con una expresión indescifrable pero firme, y se dirige a él directamente. Sus siguientes palabras no son una sugerencia, sino una orden. Le dice que quiere que abandone el grupo. Detrás de ella, el resto de sus compañeros, una mujer de cabello plateado, una luchadora con orejas de gato, una alta maga con sombrero de bruja y una joven elfa, permanecen en silencio, de acuerdo. La petición lo deja atónito. Abandonar, repite, con la voz temblando ligeramente mientras asimila la realidad de ser expulsado por todo su equipo. Su mirada se posa en los otros 4 miembros. Sus expresiones son sombrías y resueltas, un frente unido que confirma que esta decisión es unánime. Tras un momento de conmoción, una leve sonrisa de entendimiento se dibuja en sus labios. Comprende su razonamiento y murmura para sí mismo que tiene sentido. Reflexiona sobre la verdad del asunto. A diferencia de sus compañeros, que poseen habilidades excepcionales, él es simplemente un artista marcial. Se da cuenta de que en la batalla decisiva que se avecina, solo podría rendir al nivel de cualquier otro aventurero. Llevarlo a enfrentar al Señor de los Demonios está simplemente fuera de discusión. Su mano se cierra en un puño apretado. Un recuerdo de tiempos más felices cruza su mente, todo el grupo riendo juntos. Admite para sí mismo que, si fuera sincero, deseaba continuar viajando con ellos más que nada. A pesar del dolor, fuerza una sonrisa. Piensa en las dificultades y los recuerdos divertidos que compartieron. Es precisamente por esos recuerdos que lo entiende. No puede permitir que su deseo egoísta de quedarse los lleve a la derrota. Acepta que, sencillamente, no es lo suficientemente fuerte. Se sorprende cuando la luchadora con orejas de gato, Mikora, le dice que no hable de esa manera. Él nota que su comportamiento es diferente al habitual, y ella confirma que se siente igual. En respuesta, la sanadora elfa se da la vuelta, con expresión de dolor. Admite que realmente quería seguir luchando a su lado. Kazuto replica, preguntando si eso es lo que ella, Yuria, realmente dijo. Exige saber por qué lo están expulsando, exclamando que, aunque pueda ser una carga, no hay razón para esto. Les ruega que no lo dejen en ridículo. La maga del sombrero de bruja interviene, reconociendo que si bien los aventureros suelen ser recompensados en función de su habilidad, esa no fue la única razón por la que habían luchado juntos hasta ahora. Ella continúa, preguntándole si de verdad cree que lo expulsarían del grupo por una razón tan tonta, cuestionando si piensa que harían algo tan ridículo. La mujer caballero habla entonces, con una suave sonrisa en su rostro. Explica que su viaje juntos no debía ser una dificultad, sino algo divertido y cómodo. Al escuchar sus confusas justificaciones, Kazuto solo puede mirar con incredulidad, murmurando los nombres de la caballero, Filine, y la maga, Ruta. Finalmente, le grita a todo el grupo reunido ante él, con la voz quebrada por la emoción mientras exige saber por qué está sucediendo esto. Su mente se llena de recuerdos de su pasado compartido. No entiende por qué lo miran con expresiones tan frías ahora, cuando nunca fue un extraño para ellos. Una lágrima traza un camino por su mejilla. El sonido de una puerta al cerrarse llama su atención. Un noble rubio se adelanta, afirmando que sería mejor que él lo explicara. Kazuto se da la vuelta, reconociendo al príncipe margalés. El príncipe lo mira con frialdad y hace una declaración sorprendente. Él, un caballero sagrado, se unirá al grupo para ocupar el lugar que Kazuto acaba de dejar. La batalla final y decisiva se acerca. Un vasto ejército, compuesto por la élite del reino y guerreros de otras naciones, está reunido para la guerra que se avecina. A pesar de la fuerza masiva, se entiende que solo un pequeño grupo de 6 personas confrontará directamente la vanguardia del señor demonio. El príncipe margalés continúa hablando con Kazuto, explicando que hará todo lo que esté a su alcance para proteger a las mujeres del grupo. Por esa razón, le pide a Kazuto que, por favor, las espere en un lugar seguro. Las palabras lo golpean con fuerza. Esperar, exige, con la voz llena de incredulidad y frustración. ¿Qué se supone que significa eso? Dirige su súplica desesperada a Filine, pidiéndole que no se una a la batalla y que espere allí con él. Ella se mantiene firme, flanqueada por las otras mujeres de su grupo. Hablando por todas, declara su convicción compartida, creen que volverán con vida. Ella continúa, explicando que deben arriesgar sus vidas para salvar al mundo del señor demonio. Aprieta el puño con determinación, pero su voz flaquea al añadir, pero su vacilación evoca una imagen de un futuro potencial, una batalla brutal donde ella se arrodilla, completamente agotada, con su espíritu a punto de quebrarse. Es por este miedo profundo que lo mira y finalmente revela la verdad. Quiere que él deje el grupo y se quede atrás, a salvo de ese horror. Al escuchar su razón, una triste sonrisa se forma en su rostro. Ahora lo entiende. Piensa para sí mismo que cuando sus espíritus estén a punto de quebrarse, él quiere ser quien les recuerde que están luchando para proteger el mundo. Él escucha mientras Filine le explica que el lugar al que pertenece es uno al que puede regresar con vida, un lugar que puede considerar su hogar. Su mirada se desvía más allá de ella hacia el resto del grupo, Romina, Mikora, Ruta y Kyuria, todas de pie juntas, con expresiones sombrías. Apartándose con una leve sonrisa de complicidad, admite en voz baja para sí mismo que en realidad se había dado cuenta de la verdad de su situación hace mucho tiempo. Su mente se sumerge en los recuerdos de sus compañeros, recordando cómo siempre lo habían tratado como a uno de los suyos, incluso cuando solo era su portador. Recuerda haberle preguntado a Romina por qué lo llevaba con ellos, preguntándose si era simplemente un sustituto de otra persona.
Mucha gente le había dicho muchas cosas, pero sus acciones eran las que más contaban. Aflora un recuerdo de Romina presentándolo con orgullo a otros, avalando sus habilidades. Él era solo Kazuto, y ella se aseguró de que la gente lo supiera. Recuerda el momento en que ella le tendió la mano por primera vez, una invitación. A pesar de todo, siempre lo había mantenido en el grupo, tratándolo como un verdadero camarada. Los recuerdos se oscurecen, cambiando a un momento en que yacía derrotado en el suelo. El príncipe Margalés había sido amable, pero nunca dijo la verdad obvia, que Kazuto era un lastre que solo los llevaría a la muerte. La amabilidad del príncipe era un escudo contra esa dura realidad. De vuelta al presente, la voz de Filine interrumpe sus pensamientos. Afirma con firmeza que, aún así, sus palabras fueron deliberadas y eran sus verdaderos sentimientos. Kazuto se enfrenta a sus compañeros, explicando que quiere volver al lugar al que pertenece. Por esa razón, declara, no puede permitir que su espíritu sea quebrado por el rey demonio, ya que siempre tuvo la intención de ser su última línea de defensa. Se considera afortunado por haber vivido aventuras con ellos, ya que comprendían sus sentimientos. Sin embargo, una sombría revelación cae sobre él: si no está allí, su fuerza colectiva disminuirá y él no será más que una carga. Su puño enguantado se aprieta ante la idea. Mientras lidia con este conflicto interno, la pequeña criatura blanca sobre su hombro suelta un gran e indiferente bostezo. La expresión de Kazuto está cargada de incertidumbre mientras se pregunta qué debe hacer. Entonces, una decisión se solidifica. Una leve y decidida sonrisa cruza sus labios mientras concluye que, por el bien de Romina y los demás, este es el único camino a seguir. Con un nuevo propósito, mira hacia adelante, dirigiéndose a la criatura por su nombre. Hace, comienza, lo último que puedo hacer es. Luego le da la espalda a sus compañeros, de pie frente a una mesa. Le ordena a Hace que vaya con los demás. A la pequeña criatura, le explica que Romina es una de las pocas humanas que ha mantenido su fe en la diosa de los vínculos. Insta a Hace a que le preste su poder cuando sea el momento adecuado. Continúa, revelando que solo pudo lograr lo que hizo porque Hace estaba con él. La criatura, aclara, es una bestia sagrada que ha recibido la protección divina de la diosa de los vínculos, Hace. Admite que ha estado tomando prestado su poder todo este tiempo. Dirigiendo su atención a Romina, le pregunta si siempre ha creído en la diosa Hace. Debido a su fe, está seguro de que ella podrá tomar prestado el poder de la bestia sagrada. Mientras habla, Hace salta de su hombro a su brazo extendido. Luego admite que esto es una verdad a medias. Afirma que su poder puede ser utilizado incluso cuando Hace no está a su lado. Le explica a la bestia sagrada que el poder que ostenta no es suyo, sino una mentira que él ha perpetuado. Continúa, dirigiéndose directamente a Hace, reconociendo que entiende sus sentimientos y lo que quiere transmitir. Sus pensamientos se dirigen a Romina, creyendo que si ella y los demás que confían en la diosa de los vínculos se mantienen unidos, seguramente podrán luchar contra el rey demonio. Esta separación, cree él, es el milagro final que puede concederle a Romina y a los demás, un sacrificio necesario que asegurará su salvación. Luego se inclina, mirando a la pequeña criatura a los ojos, y le pide formalmente que cuide de todos en su lugar. La pequeña bestia parece entender, cerrando los ojos y frotándose contra su mano en señal de aceptación, mientras Kazuto observa con una expresión dolida pero resuelta. Con su decisión tomada, Hace salta de la mesa con un sonido seco, sorprendiendo a Romina mientras se dirige directamente hacia ella. La expresión de Kazuto se endurece mientras admite que le duele el corazón, pero le dice a una confundida Romina que necesita que sea ella quien lo declare. Se para frente a ella y hace su petición formal e impactante: Romina, expúlsame del grupo. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. Con Hace ahora posada en su hombro, repite su nombre y luego asiente en voz baja, diciéndole que abandone el grupo. Kazuto emite un suave sonido de afirmación, con una leve sonrisa en los labios. Su atención se dirige entonces a su mano, donde la marca brillante que significaba su pertenencia al grupo se disuelve en una voluta de energía, rompiendo el vínculo por completo. Más tarde explica la situación, afirmando que ha sido expulsado formalmente. Reflexiona que no es la primera vez que lo echan de un grupo. Mientras se aleja, reflexiona que, aunque es una pena separarse en estas circunstancias, la situación es más compleja. Sus antiguas compañeras lo encuentran. Una Mikora llorosa insiste en que no es una verdadera despedida, y Ruta asiente con firmeza, jurando que mientras lo recuerden, se volverán a encontrar sin falta. Les da la espalda, pensando para sí que no sirve de nada. Ha sido expulsado, y es mejor que simplemente se vaya y asuma el papel del desterrado. En otro lugar, el príncipe Margalés se dirige a los miembros restantes del grupo con frustración. Admite que era impotente contra el rey demonio y que Hace no habría venido sin él, razón por la cual ordenó que el plan procediera como lo hizo. Sus palabras provocan la ira de Mikora. Ella se abalanza, gritándole por su forma de hablar, pero Kyuria la detiene. La imagen de sus amigos reunidos llena los pensamientos de Kazuto mientras se prepara para dejarlos atrás. Mira hacia adelante, con una sonrisa dolida en el rostro mientras las lágrimas asoman a sus ojos, enmascarando su verdadera tristeza con determinación. Se alejó, reconociendo la patética naturaleza de su situación. Aún así, con el ejército del Señor de los Demonios aún por ser derrotado, sabía que no podía permanecer inactivo. Sus pensamientos se dirigieron a sus antiguos camaradas, de pie juntos en el gran salón. Comprendió que si no lograban derrotar al Señor de los Demonios y traer la paz, su propia supervivencia también sería incierta. Había tenido la intención de dejarlos con una despedida simple y limpia, pero una repentina oleada de emoción le hizo cambiar de opinión. Resolvió decir una última cosa, su expresión se endureció. Girando sobre sí mismo, lo señaló directamente y rugió, ordenándoles que se olvidaran de él de inmediato y se ocuparan de su propia debilidad. Sus duras palabras golpearon a sus amigos, sus rostros una mezcla de conmoción y dolor.
Romina preguntó si les estaba diciendo que no se preocuparan por perder su lugar, mientras que Micora, con lágrimas en los ojos, insistió en que tenían que derrotar al Señor de los Demonios. Desde atrás, su orden final, gritada, resonó por el salón, todos debían sobrevivir y regresar a salvo. Un recuerdo fugaz afloró, todo el grupo sonriendo juntos. Pensó para sí mismo que realmente había sido el mejor grupo. Mientras seguía caminando, reflexionó sobre su viaje. Hubo dificultades y momentos dolorosos, pero estaba realmente contento de haber viajado con ellos. Había sido un tiempo divertido, precioso y amable. Ahora, se dijo a sí mismo, tenía que seguir viviendo por su cuenta. Sus palabras finalmente calaron hondo, y sus antiguos compañeros comenzaron a llorar. Les gritó, con la voz tensa, preguntándoles por qué lloraban. Limpiándose su propio rostro para ocultar sus lágrimas, declaró que él sería el único en actuar de forma sensiblera. Lanzó un último desafío, si querían verlo después de derrotar al Señor de los Demonios, tendrían que buscarlo con todas sus fuerzas. Si se volvían a encontrar, prometió, los elogiaría. Mientras se alejaba, sus últimos pensamientos fueron para ellos. Sabía que había tenido razón al elegirlos, eran, sin duda, el mejor y más fuerte grupo que podría haber esperado. Con este último y afectuoso sentimiento, una sonrisa genuina y cálida se extendió por su rostro. En silencio, les agradeció por todo lo que habían compartido hasta ese momento. Entonces les dio la espalda definitivamente, alejándose por el largo pasillo. Su abrupta partida dejó a Romina atónita, y solo pudo gritar su nombre con desesperación. No miró hacia atrás, ofreciendo solo una mano levantada como despedida final. Sus antiguos compañeros solo pudieron observar, sus rostros una mezcla de conmoción y tristeza. La pesada puerta se cerró tras él con un golpe resonante, sellando su camino. Con los ojos cerrados, aceptó la finalidad del momento, marcándolo como su verdadero adiós. Al otro lado de la puerta, Romina permanecía con las manos entrelazadas. Les dijo a los demás que creía en él y que, por eso, rezaría por su seguridad. Su oración era una exigencia, una esperanza desesperada lanzada al mundo, porque ella creía, él tenía que volver con vida. Mientras tanto, Kazuto se adentraba más en la soledad por el pasillo vacío y abovedado. Mientras él desaparecía, otra figura observaba la escena desde una puerta cercana. Una mujer caballero señaló en voz alta que así era como el grupo de Romina había sido apartado. Luego dio un paso al frente, dirigiéndose directamente a los afligidos aventureros. Con un tono directo, miró a Romina y les preguntó por qué estaban llorando. La caballero hizo una pausa, mirando su propia mano enguantada antes de volver a mirar al grupo confundido. Un destello de comprensión o quizás una pregunta cruzó su rostro mientras los observaba. En otro lugar, Kazuto se encuentra solo frente a una gran catedral, con una única e insistente pregunta resonando en sus pensamientos. ¿Por qué? La respuesta emerge entonces con una certeza escalofriante. Ha sido borrado de los recuerdos de sus compañeros. Aceptando esta sombría realidad, le da la espalda a la ciudad y comienza a alejarse. Su viaje como un olvidado acaba de empezar. Un hombre de pelo oscuro retrocede en shock, su mundo se fractura. Ante él se encuentran 5 mujeres, sus antiguas camaradas. La del centro, la guerrera Romina, le da el golpe de gracia, queda expulsado de su grupo. El recuerdo lo sacude mientras yace en un simple catre en la parte trasera de una carreta en movimiento. Era un sueño que no deseaba revivir. Recuerda el momento con claridad, una imagen que se desvanece con una gran catedral de fondo. Ha pasado medio año desde que se separó de Romina y los demás. En los 6 meses siguientes, el grupo de Romina completó con éxito su misión de subyugar al Señor de los Demonios. Su victoria trajo la paz al mundo. Cuando le llegaron las noticias de su triunfo, sintió una ligera punzada de soledad. Los informes afirmaban que la diosa del arco, Ace, había usado su poder y que habían derrotado al Señor de los Demonios sin una sola baja. Levanta la vista, con una sombría certeza en sus ojos. Piensa para sí mismo que, sin él, no tienen un lugar al que regresar. Está convencido de que no pueden arreglárselas solas. Mientras tanto, el mundo celebraba a sus héroes. El príncipe Margalés ascendió al trono del reino de Rondart, y se decía que Romina ahora vivía con él en el palacio real. Le explica la situación a un compañero que no se ve. El público está alborotado con los rumores de que los dos pronto se comprometerán. Desde su expulsión, ha estado viajando solo, aceptando misiones y aventuras. Al final, admite, no ha tenido noticias directas de ninguno de ellos. También ha oído susurros de sus otras antiguas camaradas. De vez en cuando le llegan noticias de las hazañas de Kyuria, Filine y Micora, todas están ocupadas, corriendo de un lado a otro para llenar los vacíos dejados por la guerra contra el Señor de los Demonios. Pero en marcado contraste con sus celebradas actividades, hubo una que guardó silencio tras la derrota del Señor de los Demonios. Era Ruta. Había dejado de hablar por completo. Ella siempre fue un caso especial, al ser de la tribu de los semidioses. Había oído que a todos los demás les iba bien, pero Ruta parecía estar deambulando sin rumbo. Estirándose en su cama, reflexionó sobre esto mientras sus compañeras, Filine y Kyuria, lo saludaban desde cerca. Sus pensamientos se desviaron hacia otra diosa, Ace del Vínculo. Se sabía que, tras la batalla final contra el Señor de los Demonios, ella había recuperado su verdadera forma divina y ascendido de nuevo a los cielos. Recordó la súplica que ella le había hecho cuando se conocieron. Le había pedido que hiciera que todos creyeran en la existencia de la diosa del Vínculo para poder enfrentarse al Señor de los Demonios. Ese deseo, al menos, se había cumplido con éxito. Con ese propósito cumplido, estiró los brazos con una amplia y satisfecha sonrisa. Su objetivo en este mundo se había logrado, un motivo de celebración. Pero un momento después, admitió para sí mismo que era mentira.
En realidad, AC seguía por aquí y estaba bien. Sus pensamientos se vieron interrumpidos de repente por un alboroto en el exterior. Una enorme bestia con dientes de sable irrumpió en la escena, cargando hacia adelante con una intención feroz. El tigre de colmillos se abalanzó sobre una aldeana caída. Sin dudarlo, el espadachín desenvainó su espada en un instante. Atrás, ordenó, preparando un ataque rápido. Desató su técnica, la cuchilla de vacío. Una onda de fuerza salió disparada de su espada, golpeando a la bestia en pleno salto y enviándola a estrellarse violentamente contra el suelo. Un espectador se quedó boquiabierto de asombro. El espadachín reconoció la técnica como uno de los poderes que le otorgó a C, el poder del vínculo, que le permitía blandir las habilidades de sus antiguos camaradas. La bestia yacía retorciéndose en el suelo, con arcos de electricidad recorriendo su cuerpo. Su técnica de desenvainado rápido había sido efectiva, pero reconoció que fue gracias al rayo de Filine que la criatura estaba ahora completamente sometida. Una carreta tirada por caballos avanza por un sendero forestal. Este viaje está regido por otro de los poderes del hombre, la bendición de los vínculos. AC reflexiona sobre esta habilidad. Simplemente por estar en un grupo con otros, podía fortalecer inconscientemente a sus compañeros, aumentando sus estadísticas. Era un poder que ya no podía usar. Sin embargo, sabía que había una desventaja al usar estas dos poderosas habilidades. Había que pagar un precio. El primer precio fue que nunca podría regresar a su mundo original, un lugar que imagina brevemente con sus altos edificios y vestimenta formal. Había aceptado esa maldición. La otra, sin embargo, era el verdadero problema. Recordó el momento en que dejó a su grupo. Mientras se alejaba, sus compañeros lo vieron irse. En el instante en que desapareció de su vista, la segunda maldición surtió efecto, sería borrado de los recuerdos de todos con quienes había compartido aventuras. Comprendió la naturaleza absoluta de la maldición. Todos los que conoció y con los que actuó mientras estaba en un grupo tendrían sus recuerdos de él borrados sin excepción, incluyendo los eventos del día en que se separó de Romina y los demás. Un recuerdo surgió de Filine diciéndole que quería que viviera, para que siempre tuviera un lugar al que regresar. A pesar de sus palabras, ahora estaba completamente olvidado. Al final, todo fue en vano. Contempló una imagen de su antiguo grupo, todos juntos. Ya no tenía un lugar al que regresar con ellos. Reflexionó que Romina y los demás probablemente lo estaban buscando, pero no había oído ni un solo rumor. Decidió no darle más vueltas. Sus pensamientos fueron interrumpidos en la puerta de la ciudad por la orden de un guardia de que se detuviera. El centinela, al ver que era un aventurero, le pidió cortésmente que inspeccionara su tarjeta del gremio. AC aceptó de inmediato. Presentó su tarjeta de rango C, que llevaba el nombre de Kazuto Kirimine. Reflexionó que ahora estaba operando bajo su verdadero nombre, el que tenía antes de ser invocado, no uno que le dieron sus padres en este mundo. Tras una breve inspección, el guardia le dio las gracias y le dio la bienvenida oficial a la ciudad de Marbel. AC hizo un ligero saludo en señal de reconocimiento y entró. Finalmente había llegado a la ciudad fronteriza de Marbel. Desde un punto elevado, contempló el extenso paisaje urbano que se extendía a sus pies, un vasto conjunto de edificios enclavados en las colinas. Había viajado durante un tiempo, evitando deliberadamente la capital real, donde se encontraba su antiguo grupo, todo para llegar a este nuevo destino. Ahora, se preguntaba cuál sería su próxima aventura. Un recuerdo de sus antiguos compañeros afloró. Había pensado que, después de 6 meses viajando solo, ya se habría acostumbrado, pero tuvo que admitir que todavía se sentía solo. Dejando a un lado ese sentimiento, se centró en el presente, firmando un documento. No, de verdad, le dijo a la persona que tenía delante, has sido de gran ayuda. El hombre al que había ayudado le explicó que habían aparecido bandidos en el camino y le preguntó si consideraría aceptar un trabajo de escolta para el viaje de regreso. AC expresó su gratitud por la oferta, respondiendo que si tenían la oportunidad de volver a encontrarse, sin duda lo aceptaría. Detiene a una mujer local en la calle para pedirle indicaciones hacia el gremio. Piensa para sí mismo que no quiere causar ningún problema por perderse. La mujer amablemente le señala la dirección correcta. Siguiendo sus indicaciones, levanta la vista hacia un gran edificio con un letrero que lo identifica claramente como el gremio de aventureros. Se confirma a sí mismo que ese es el lugar. Empuja las puertas y entra, encontrándose de inmediato con el estruendo de un salón abarrotado. El lugar está lleno de aventureros, y él se detiene un momento, asimilando la ruidosa escena. Avanzando hasta el mostrador, llama cortésmente la atención de la recepcionista de turno. Él explica que está allí para completar el papeleo de una misión terminada. La recepcionista acusa recibo de su solicitud y le pide que presente los documentos pertinentes y su tarjeta del gremio para procesarlos. Él asiente. Ella toma su informe y comienza a procesarlo, con expresión concentrada mientras revisa los detalles. Mientras la observa colocar el documento sobre una tablilla mágica brillante para su verificación, reflexiona sobre lo sorprendentemente moderno que puede ser este mundo de espadas y magia. Tras confirmar que el contenido del informe es satisfactorio, le agradece su arduo trabajo y desliza una bolsa de monedas por el mostrador, indicando que es su recompensa. Él acepta el pago, notando con satisfacción que las 2 monedas de oro son una compensación más que suficiente por la solicitud que cumplió. La recepcionista le pregunta si hay algo más en lo que pueda ayudarle. Habiendo comenzado a darse la vuelta, él duda y vuelve a mirarla, con una nueva pregunta en mente. Dentro del bullicioso gremio de aventureros, AC se da cuenta de que una gran multitud se ha reunido con una energía inusual. Dejando a un lado sus propios asuntos, se pregunta en voz alta qué ha causado la conmoción. La recepcionista del gremio le informa de que otros han estado haciendo la misma pregunta. Confirma que se ha publicado una misión peculiar, causando una gran emoción entre los aventureros.
AC, intrigado, repite sus palabras, una misión peculiar. Ella explica que, si bien la misión no tiene requisitos de rango, posee una única y singular condición de participación. El nombre de esta inusual solicitud, revela, es el maestro olvidado. Él la mira fijamente, una gota de sudor se forma en su sien mientras asimila el nombre. Sus ojos se abren de par en par en una mezcla de confusión y un incipiente reconocimiento. El título queda suspendido en el aire, el maestro olvidado. La recepcionista continúa describiendo la leyenda de este misterioso aventurero. Cualquier grupo al que este individuo se une es capaz de alcanzar gran fama y éxito. Sin embargo, en el momento en que se marcha, ese mismo grupo se derrumba en la ruina y el fracaso. Su expresión se endurece con certeza. La condición inaudita, se da cuenta, se refiere a él. En otras palabras, dice sombríamente, se trata de mí. Piensa en voz alta, atando cabos. Esta extraña situación ha ocurrido tantas veces que los rumores deben haberse extendido, aunque desconoce su alcance. Sospecha que se debe a su maldición, cuya verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. La recepcionista escucha y luego confirma su sospecha preguntando, ¿el maestro olvidado? Ella continúa su explicación, afirmando que los detalles y las recompensas de la misión son confidenciales. Solo se revelarán una vez que el cliente confirme la veracidad de los rumores. AC insiste, haciendo la pregunta crucial, ¿quién es el cliente? Antes de que pueda responder, una voz lo llama desde atrás. Una mujer que sostiene un báculo se presenta como Ruta, una aventurera de rango LAC se da la vuelta, con el rostro transformado en una máscara de pura conmoción al ver a su antigua compañera. Se quedó en medio del clamor del gremio, con la mente acelerada. Era cierto que Ruta había publicado la solicitud, pero no tenía sentido. El gremio de aventureros no tenía ningún registro oficial de un maestro olvidado, así que ¿por qué estaría reclutando a uno? Mientras tanto, la propia Ruta estaba en un estado de agitación. Se preocupaba, preguntándose si había oído correctamente a la diosa AC o si los propios recuerdos de AC se habían desvanecido. Le preocupaba que su misión pareciera un plan fraudulento, especialmente porque era la única con el poder para llevarla a cabo. Su murmullo ansioso fue interrumpido cuando Curia la agarró, exigiendo saber si esto era un retorcido intento de expiar el pecado de haber destruido la reputación de tantos grupos de aventureros. De vuelta en el salón del gremio, AC se acercó al mostrador de recepción. Preguntó tímidamente a la recepcionista sobre la misión, señalando el extraño requisito, ni siquiera podía postularse sin demostrar primero que era el maestro olvidado. La recepcionista explicó con calma el inusual procedimiento. Era una cuestión de autodeclaración. Si él creía ser la persona buscada entre los que se habían reunido, simplemente podía presentar su nombre. La miró con incredulidad. ¿Era realmente tan simple? Se preguntó si de verdad era posible postularse sin ningún tipo de prueba. Las palabras de la recepcionista le trajeron un recuerdo. Recordó a Ruta, una antigua compañera de la estimada Romina, que había viajado con el héroe. Recordó su difícil personalidad, lo que dificultaba comprender el verdadero propósito de la misión. Una ola de duda invadió a AC, sintió que no le correspondía involucrarse. Sin embargo, otro recuerdo afloró, el día en que el grupo del héroe se disolvió tras derrotar al Señor de los Demonios. Recordó que el viaje de Romina terminó con un mal sabor de boca. La voz de la recepcionista lo trajo de vuelta al presente, mientras le preguntaba amablemente qué pensaba AC. Su vacilación se desvaneció, reemplazada por resolución. Miró a la recepcionista a los ojos y tomó su decisión. Se registraría en esta misión para volver a encontrarse con su antigua compañera. El pánico estalla cuando una bestia dracónica alada desciende sobre un grupo de ciudadanos aterrorizados. Huyen para salvar sus vidas, con los rostros contraídos de miedo mientras gritan. Observando el caos desde una distancia segura, AC mira con expresión preocupada. Curia se vuelve hacia él, con la mirada intensa. Le informa que él es el siguiente y que, si de verdad desea ser un maestro olvidado, debe luchar con verdadera intención. De lo contrario, le ordena que se marche de inmediato. Él se da la vuelta, una gota de sudor recorriendo su sien. Su atención se dirige a los sonidos de la multitud reunida ante un gran espacio abierto. Su mirada se posa en una figura solitaria a lo lejos. Ruth está sola, con su báculo en la mano, enfrentando la inmensa y sombría silueta de la misma bestia. El recuerdo se desvanece y AC, con expresión dolida, le dice a Curia que simplemente se vaya a casa. Ella lo mira con frialdad, comentando que es igual que los demás. AC se da cuenta de su intención. Está tratando de hacer que la olvide, tal como lo hizo su antiguo maestro, quien una vez le dijo que había perdido el interés en él. Sus pensamientos internos se solidifican en una resolución. Eso sería un problema, porque hay algo que absolutamente debe averiguar. La escena vuelve a la confrontación actual. Ruta mira a AC, su voz firme mientras le pregunta por qué necesita un maestro olvidado. Él se estremece, sorprendido por lo directo de su pregunta. Curia interviene, admitiendo que ella tampoco pudo averiguar la razón. Dirige su mirada a AC, preguntándole qué es lo que sabe. La expresión de AC se endurece con determinación. Explica que se rumorea que los maestros olvidados son seres por los que los aventureros se sienten inexplicablemente atraídos, un misterio cuya razón la propia Ruta está buscando. Se lleva una mano al pecho y declara que esa es precisamente la razón por la que ha venido hoy. Él observó cómo Ruta cerraba los ojos, con una leve y despectiva sonrisa en los labios. Le dijo que con un nivel de resolución tan mediocre, ni siquiera le mostraría su rostro. Él replicó, explicando que no podía ser elogiado ni instruido, sino que tenía que ser alguien cualificado para emprender esta misión. Ella se apartó ligeramente, afirmando que si ese era el caso, no tenía nada que pedirle.
Él aclaró rápidamente que no estaba diciendo que solo quisiera oír hablar de los maestros olvidados. Sus pensamientos volaron a un recuerdo de la santa, Romina, reuniendo a sus fuerzas. Recordó la subyugación del Señor de los Demonios, una hazaña lograda combinando el poder de la diosa de los vínculos, su propia fuerza y el poder de la santa. La expresión de Ruta era sombría mientras respondía. Confesó que, aunque le dijeran que lograra la misma hazaña con su poder actual, sería incapaz de hacerlo. Él preguntó qué quería decir con eso. Mientras hablaba, la forma espectral de un colosal y sombrío dragón se materializó detrás de ella. Explicó que su situación era similar a tener que derrotar al Señor de los Demonios. La bestia se cernía sobre ellos mientras ella declaraba que eso no era de su incumbencia. Le advirtió que se fuera si no quería que lo matara. Él se mantuvo firme, mirando más allá de ella a la forma monstruosa. ¿Y si te dijera que no quiero?, preguntó con voz firme. Su desafío era inquebrantable. Admitió para sí mismo que no entendía el significado de sus palabras, pero no podía ignorar la expresión de dolor que una vez había visto en su rostro, la mirada de una camarada en apuros. Explicó que la santa y la diosa eran fuertes porque tenían compañeros. La miró a los ojos y le hizo una oferta: si tenía algo que le preocupara, él lucharía con ella. Ruta le devolvió la mirada, atónita por su audacia, cuestionando qué podría saber él sobre ella. Él admitió que no sabía nada, pero que no se quedaría de brazos cruzados sin hacer nada. Él le dice con calma que entiende perfectamente que ella no es más que una cobarde que se ha rendido. Sus palabras provocan una reacción furiosa de Ruta, quien le grita que se calle, mientras su mano crepita con poder en bruto. En respuesta a su provocación, ella desata su magia. Una esfera arremolinada de energía oscura se precipita hacia adelante y explota contra el enorme dragón, que se tambalea por el impacto directo. Una explosión de fuerza estalla cerca, pero la mirada de Kazuto permanece fija. Ante él, Ruta pregunta con sombría intensidad si de verdad desea morir. Ella lo presiona, exigiendo saber por qué se lamenta. Él repica, preguntando si no se le permite, pero ella afirma con rotundidad que no desea morir. Explica que todavía tiene esperanzas y sueños, y por esa razón, no puede dejarlo ir. Sus palabras quedan suspendidas en el aire del desolado paisaje donde se encuentran con su pequeño compañero dragón. Ella exige claridad, preguntándole qué es lo que realmente desea. ¿Es estatus? Se inclina más cerca, sus ojos escudriñando los suyos, presionando por una respuesta. ¿Es dinero o es fama? Su respuesta no es ninguna de esas cosas. Con la emoción asomando en sus ojos, Kazuto declara que todo lo que quiere es su sonrisa, recordando una memoria de su rostro feliz. Él da más detalles, describiendo cómo ella siempre lo molesta mientras finge fastidio. Su recuerdo se agudiza, centrándose en la imagen de ella riendo con genuina alegría. Su mirada vuelve al presente, su expresión se endurece al observar que ella no es nada de eso ahora. Se para ante ella, dirigiéndose a ella como maestra, antes de preguntarle su nombre. Él ofrece el suyo primero, diciendo que es Kazuto. Ella considera sus palabras por un momento antes de asentir en silencio. No responde con palabras, sino con poder. Alzando su báculo, invoca a un gran dragón blanco, cuya forma se materializa en un destello de luz. Kazuto observa, con los ojos muy abiertos, mientras la bestia suelta un rugido ensordecedor. De pie, desafiante ante su creación, lanza un reto, su voz resonando con convicción. Declara que si de verdad desean verla sonreír, primero deben mostrarle que es la esperanza. En respuesta, la expresión de Kazuto se endurece. Con un agudo sonido metálico, desenvaina su espada, aceptando su desafío sin decir palabra. El dragón desata inmediatamente un torrente de llamas abrasadoras. Kazuto siente el inmenso calor sobre él, una gota de sudor recorriendo su sien mientras reconoce que ella va completamente en serio. Se vuelve hacia Ruta, su voz atravesando el rugido de las llamas. Señala que nunca han luchado de verdad y que sabe que ella ha preparado algunos trucos. Los ojos de ella se abren ligeramente ante su franqueza. Su mente se remonta al tiempo que pasaron juntos. La ha visto luchar, conoce su estilo, sus puntos fuertes. Una tranquila confianza se asienta en su interior, cree que puede ganar. De repente, una esfera de energía oscura y arremolinada se estrella contra el pecho del dragón. La bestia retrocede con un rugido de dolor, el impacto amenaza con ser un golpe fatal. Aprovecha el momento, con la mirada fija en Ruta. Declara que si no se le puede dar esperanza, entonces él la obligará a verla. La expresión de ella cambia, atrapada entre la conmoción y una incipiente comprensión. Ella grita su nombre, una mezcla de alarma y desesperación en su voz. Él responde con una afirmación seca y decidida. La batalla ha comenzado. Con una postura decidida, Kazuto se enfrenta a su compañera, Ruta, y a su pequeño dragón blanco. La batalla comienza. Su expresión se tuerce con incredulidad e ira. Exige saber por qué está haciendo esto. Ruta, con el rostro ensombrecido, observa fríamente que su expresión es sombría y sus ataques parecen salvajes. En respuesta, su compañero dragón desata una esfera arremolinada de energía oscura, lanzándola directamente hacia él. Él reacciona al instante, impulsándose hacia el aire mientras la explosión de energía detona en el suelo, justo donde había estado. Desde abajo, Ruta lo mira con una sonrisa condescendiente. Se dirige a él como maestro, cuestionando burlonamente si realmente es de rango C. Luego dirige su atención a su compañero, que ahora se ha transformado en un dragón demoníaco masivo. Provoca a Kazuto, preguntándole cómo manejará el siguiente ataque. El monstruoso dragón se cierne sobre el campo de batalla, su forma irradia poder. Con una orden fría y cortante, Ruta le ordena que lo despedace. La bestia obedece, desatando una andanada de proyectiles ígneos que ella llama las garras abrasadoras.
Ruta afirma que no se está conteniendo, segura de que él no podrá resistir el asalto. Las garras de fuego llueven, convergiendo en la posición de Kazuto y estallando en una explosión masiva y cegadora que envuelve el área. A medida que la luz de la explosión se desvanece, la expresión confiada de Ruta flaquea, reemplazada por un atisbo de incredulidad mientras deja escapar un sonido de interrogación. Se quedó en medio del polvo, con el báculo en la mano, cuestionando la técnica que acababa de presenciar. ¿Una cuchilla de vacío? Su sorpresa inicial dio paso a un destello de desdén. Reconoció su habilidad, pero creía que una técnica de ese nivel sería insuficiente para desafiarla de verdad. Sin embargo, un brillante rayo de energía cortó el aire, desviando sin esfuerzo los proyectiles oscuros que habían sido lanzados hacia adelante. La fuente era Kazuto, que había desatado una contrahabilidad, calor absoluto, creando un vórtice de energía que neutralizó por completo el asalto. La compostura de Ruta se hizo añicos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Empezó a sudar, su mente luchando por comprender lo imposible. ¿Cómo podía un artista marcial manejar artes espirituales complejas? Como si fuera una respuesta, su poder aumentó, destrozando sus garras mágicas. Declaró que ella no debía haber esperado que él fuera capaz de romperlas. El esfuerzo lo dejó respirando con dificultad, con el sudor goteando de su frente, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. Él era tan diferente. De pie, sola en el desolado paisaje, Ruta llegó a una silenciosa conclusión: el hombre que tenía delante era muy distinto al de sus recuerdos. El pensamiento desencadenó un recuerdo de un tiempo más apacible. Kazuto la había mirado con preocupación, preguntándole qué le pasaba. Le dijo que estaba preocupado. En ese recuerdo, ella había sonreído cálidamente, con una expresión llena de luz. Le había dicho que lo que no podía perdonar, era que él no sonriera. Mientras la visión del pasado se desvanecía, Kazuto se mantuvo firme, con el cuerpo tenso por la determinación. Un único y poderoso pensamiento atravesó la tensión de su batalla, una declaración dirigida directamente a la mujer que tenía delante: él quería serle de utilidad. Con el enorme dragón cerniéndose detrás de ella, Kazuto se acerca a Ruta con expresión seria. Insiste en que, aunque ella lo haya olvidado, para él siempre será una compañera preciosa. Como en respuesta a la tensa situación, Ace lanza un furioso grito de batalla, blandiendo una enorme espada curva. Tanto Kazuto como Ruta se giran sorprendidos por la repentina acción. El guerrero descarga la hoja en un único y cegador destello de poder, abriendo una profunda zanja en el suelo de piedra mientras el ataque se precipita hacia el dragón. Pero el devastador golpe se encuentra con una resistencia inesperada. La gruesa y escamosa cola del dragón intercepta el ataque, deteniendo la hoja en seco con un estruendo resonante. La fuerza del impacto envía ondas de choque por el aire, haciendo añicos las estructuras cristalinas cercanas. El dragón ruge, con las alas extendidas, completamente impasible ante el asalto mientras Ruta observa, con los ojos muy abiertos, la demostración de poder. Su sorpresa da paso a una sutil sonrisa de complicidad. Momentos después, el enorme dragón yace derrotado en el suelo. Ruta se para sobre su forma inerte, bastón en mano, comentando casualmente que fue un buen esfuerzo para una criatura de rango C. Cerca de allí, Kazuto recupera el aliento, sorprendido de que hayan llegado tan lejos. Ruta se vuelve hacia él, con el rostro ensombrecido y una expresión fría mientras empieza a hablar. Ella dice que es una lástima. Su mirada se desvía hacia un cristal negro destrozado en el suelo, la garra que su maestro había roto. Antes de que Kazuto pueda reaccionar, la garra rota estalla con una violenta oleada de energía oscura, reformándose rápidamente en una bestia monstruosa y sombría justo ante sus ojos. Se mantiene firme mientras la bestia sombría desciende sobre él, con sus múltiples fauces listas para devorarlo. Se prepara para desatar un ataque lo suficientemente poderoso como para incinerarlo todo. El ataque detona con una fuerza cegadora, envolviendo al monstruo en una violenta explosión. Ruta observa la explosión, su rostro inexpresivo. Se aleja de la devastación, aparentemente satisfecha. Murmura para sí misma que el maestro olvidado no está aquí, concluyendo que sus expectativas eran erróneas. Sus palabras, sin embargo, no pasan desapercibidas. Romina la observa, con una expresión de turbada confusión en su rostro mientras dice su propio nombre en voz baja. Sigue mirando mientras Ruta se aleja, desapareciendo por el pasillo sin mirar atrás. De repente, un impacto agudo y poderoso resuena en la zona. A medida que el polvo y el humo de la explosión comienzan a disiparse, una figura emerge del epicentro. Es Kazuto, de pie e ileso. Sus ojos se abren con total incredulidad. Grita, preguntándose cómo Kazuto el inmortal podría seguir vivo después de semejante ataque. En el centro del gran coliseo, una explosión sacude el suelo de piedra. Desde las gradas, Romina observa el caos que se desarrolla, concluyendo que el intento fue, como sospechaba, imprudente. Mientras tanto, otra observadora, la maga Ruta, considera la situación. Reflexiona que encontrar al maestro olvidado no sería tan sencillo. Su pensamiento se ve interrumpido cuando Romina deja escapar un grito ahogado de incredulidad, con los ojos muy abiertos por la conmoción. El motivo de su conmoción se aclara cuando Ace emerge del humo, vivo. Se levanta del suelo, jadeando, y se pregunta en voz alta cómo es posible que haya sobrevivido. Su mente retrocede 10 segundos. Estaba de pie ante el gran dragón y Ruta, quien afirmaba con confianza que el poder del vínculo no funcionaría en ella. Él había replicado que era un simple artista marcial y que no deseaba ser reconocido como un maestro olvidado, por superponer sus técnicas. Se mantuvo firme, listo para su ataque. En respuesta, Ruta había lanzado una ráfaga de proyectiles oscuros.
Con una velocidad increíble, Ase ejecutó el Kogetsuhin, una técnica de espada giratoria que desvió cada uno de los disparos. Su maniobra defensiva envió los proyectiles por los aires, y al instante se dio cuenta del peligro, gritando una advertencia de que se avecinaba una explosión masiva. Los proyectiles detonaron con una fuerza cegadora. Aprovechando el momento, Ruta le gritó a su aliado que actuara ahora, mientras su oponente estaba cegado por la explosión. Pero en ese instante, de vuelta en el presente, Ase se da cuenta de algo. Mientras un brillante sello mágico se forma ante él, lo comprende, puede usar el poder del vínculo para crear una barrera mágica. Había sobrevivido. Desde el borde del cráter, Romina observaba con incredulidad las secuelas de la explosión. Procesó lo que acababa de presenciar, dándose cuenta de que la técnica Kogetsuhin por sí sola no debería haber sido suficiente para defenderse de un asalto tan poderoso. Mientras tanto, Ase se encontraba entre los escombros, recuperando el aliento. Sabía con certeza que si no hubiera estado al tanto de la técnica de Ruta, estaría muerto. Su alivio se convirtió rápidamente en frustración mientras levantaba la vista, con la mandíbula apretada. No podía entender qué estaba haciendo Romina. Desde el otro lado del terreno devastado, ella gritó, exigiendo saber por qué seguía vivo. Lo acusó de ser más que un simple aventurero, afirmando que había sido misericordiosa hasta ese momento. Sus palabras tocaron una fibra sensible, trayendo a su mente el recuerdo de una Romina diferente, una que siempre estaba serena, siempre amable. El recuerdo se desvaneció, dejándolo frente a la realidad presente. Con una mirada de genuina preocupación, se dirigió a él como maestro y le preguntó qué había hecho. El uso de ese título le provocó una conmoción. Se tambaleó, jadeando pesadamente mientras el shock se reflejaba en su rostro. Se desplomó en el suelo, una risa dolida escapando de sus labios. Intentó restarle importancia, afirmando que solo estaba presumiendo de su destreza marcial, pero admitió que simplemente no podía rendirse. La expresión de Romina se suavizó. Confesó que, en realidad, lo único que había querido era ver su sonrisa. La declaración lo dejó completamente atónito, con la mente sumida en la confusión. Desplomado en el suelo, Kazuto se agarra la cabeza con frustración. Se da cuenta de repente de que acaba de hablar con el dragón y se pregunta si fue grosero. Cerca, la maga encapuzada, Ruta, permanece en silencio. Ella se le acerca, con paso suave sobre la piedra. Le aconseja que sea más educado la próxima vez y luego se aclara la garganta con una pequeña tos. Él se pone de pie de un salto, dirigiéndose a ella formalmente como Ruta-sama. Insiste en que es demasiado pronto para que un rango como él se rinda, creyendo que un milagro todavía es posible. Su súplica formal es recibida con una repentina y estruendosa carcajada de Ruta. El inesperado arrebato lo hace retroceder en shock, con el rostro desencajado por la confusión. Ella le guiña un ojo juguetonamente, desechando su formalidad anterior. Es broma, exclama, explicando que su personalidad cambia dependiendo de su maestro. Kazuto se queda perplejo, preguntándose qué versión de ella es la real. Mientras empiezan a caminar, él le dice que puede hablarle de manera más informal. Ella se detiene para mirarlo, con una expresión pensativa. Admite que, aunque él sea de rango C, su personalidad es más que suficiente para ser considerada de rango L. Sus palabras van seguidas de un gesto repentino y familiar mientras le pasa un brazo por los hombros. Él se siente desconcertado por su atrevimiento, pero cuando ella declara que un maestro descarado es perfecto para ella, se da cuenta de que se alegra de haberlo sugerido. Su expresión se suaviza en una sonrisa cálida y genuina. Le dice que esa es la ruta que conoce. Con su dinámica restablecida, ella lo llama por su nombre mientras caminan. Kazuto, comienza, tengo un favor que pedirte. Él se vuelve hacia ella, intrigado. Romina hace una petición directa, pidiéndole a Kazuto que la acompañe a la capital real, Rodem. Ella inclina ligeramente la cabeza, explicando que todavía no puede revelar los detalles de su petición. Reconoce la impertinencia de pedirle que arriesgue su vida por un asunto así, pero insiste en que es necesario. En otro lugar, Ruta está con Filine y Mikora. Señala que, aunque Romina y Filine están presentes, siente una sensación de inquietud al encontrarse con todos los que han perdido la memoria. Él responde con una mirada firme, afirmando que no tiene la opción de negarse. Romina entonces aclara que necesita su poder, y una expresión de súbita comprensión cruza su rostro al darse cuenta de la implicación. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. La mira fijamente, atónito, y pregunta con incredulidad si el Señor de los Demonios sigue vivo. Ella aparta la mirada, nerviosa, y afirma que Romina es quien derrotó al Señor de los Demonios. Esto solo aumenta su confusión, y él empieza a preguntar por qué, entonces, su petición es tan urgente. Dándole la espalda, se disculpa y le pide que no le haga más preguntas por ahora. Simplemente le suplica que la acompañe. Ella promete explicarlo todo en detalle una vez que lleguen a Rodem, con el viaje extendiéndose sobre las lejanas colinas ante ellos. Una sola lágrima se escapa del ojo de Romina. Al ver su silenciosa angustia, la expresión de Kazuto se suaviza en una sonrisa amable y decidida. Él se para frente a ella, enmarcado por una luz brillante, y le dice que no se preocupe. Él escuchó mientras Romina le explicaba que su naturaleza única era precisamente la razón por la que había acudido a él. Su expresión se suavizó ligeramente mientras un pensamiento cruzaba su mente, era un tipo extraño. Su única respuesta fue un sonido bajo y confuso. Dentro de un vasto y vacío coliseo, una luz brillante desciende desde arriba mientras plumas blancas flotan en el aire.
Kazuto se encuentra frente a una mujer con capa que sostiene un báculo, quien le pregunta si ya se han visto en algún lugar. Ella sonríe cálidamente, explicando que, por alguna razón, no siente que sea la primera vez que se encuentran. Sus palabras lo toman completamente por sorpresa, sus ojos se abren de par en par mientras la mira fijamente. Él descarta rápidamente la idea, afirmando que, como aventurero de rango C, nunca habría tenido la oportunidad de conocer a alguien como ella, Ruta. Se detiene, dándose cuenta de su error, mientras la expresión de Romina se vuelve indescifrable. Su mente se inunda de repente con imágenes de su antiguo grupo. Se pregunta si algo puede permanecer incluso después de que los recuerdos se borren. El pensamiento le produce una sacudida, y una gota de sudor le corre por la cara mientras Romina lo observa con preocupación. Ella interrumpe sus pensamientos turbulentos, señalando que no tienen mucho tiempo y proponiendo que partan juntos por la mañana. Kazuto solo puede balbucear en señal de acuerdo. Con una sonrisa radiante, ella extiende su mano. Le pide que se una a ella de ahora en adelante, llamándolo por su nombre, Kazuto. Él se queda atónito por un momento, pensando que es una mala idea, pero luego una pequeña sonrisa se forma en su rostro mientras extiende la mano para aceptar su oferta. Justo cuando sus manos están a punto de encontrarse, un pequeño dragón blanco alado desciende del cielo, aterrizando directamente sobre la cabeza de Kazuto y sobresaltándolo. La pequeña criatura salta mientras un dragón blanco mucho más grande se materializa debajo de Kazuto, llevándoselo sobre su lomo. Grita conmocionado mientras la gran bestia se lanza al aire. Desde el suelo, Romina ríe a carcajadas, con la mano aún extendida. Le grita alegremente, diciéndole que no se quede atrás y que la acompañe. Su repentina reaparición despertó un recuerdo en Kazuto, un simple apretón de manos, una promesa de trabajar juntos. Recordó cómo habían subido a un carruaje rápido, comenzando su viaje hacia la capital real, Rodem. Durante el viaje, la mujer que conocía como Ruta hizo todo lo posible por actuar con normalidad, manteniendo una disposición alegre. Pero Kazuto sintió que algo no encajaba. Farse-error-es. 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 Un recuerdo aflora. Ruta, con expresión resuelta, se pregunta por qué están buscando al maestro olvidado. En el fondo de este pensamiento, Kazuto se enfrenta a una pequeña bestia alada y un estallido de energía surge entre ellos. La visión se desvanece, volviendo al presente, donde Kazuto se encuentra ante ella. Confirma que ha completado con éxito la prueba, todo para entender la razón detrás de sus acciones. Tras esto, viajan en carruaje hacia la ciudad amurallada de Rodem. Al verla, Kazuto la reconoce como un lugar de recuerdos con sus antiguos compañeros, un destello de reconocimiento en sus ojos. Sin embargo, dentro del carruaje, el aire está cargado de una tensión tácita. Él y Ruta permanecen sentados en silencio, con el peso de su inminente conversación suspendido entre ellos. Él observa su perfil silencioso y sombrío, notando que ha llevado una expresión preocupada durante todo el día. Sus pensamientos se desvían hacia la promesa anterior de ella de explicarlo todo una vez que llegaran a Rodem. Recuerda que ella tenía una mirada igualmente ansiosa en aquel entonces. Se prepara, intuyendo que la historia que está a punto de contar será muy seria. Una gota de sudor se forma en su sien mientras aumenta la tensión. Justo cuando el carruaje se detiene, su pesado silencio es roto por los alegres gritos de unos niños que corren hacia ellos con los brazos extendidos, llamando a Lady Rora. La cálida bienvenida sorprende a Kazuto. Ruta sonríe, admitiendo que ella también está sorprendida, y le pide que espere un momento. Ella baja para saludar a la multitud de niños, que le dan la bienvenida a casa. Un joven le muestra con orgullo un báculo de madera, diciéndole que lo hizo para ella. Ruta responde amablemente que ya está de vuelta. Ella se arrodilla, elogiando cálidamente a un niño por sus esfuerzos. El niño, sosteniendo un pequeño objeto artesanal, exclama que algún día espera poder invocar a un dragón igual que ella. Observando desde una puerta cercana, Kazuto contempla la escena con una sonrisa amable. Reflexiona que, incluso después de salvar el mundo, Ruta sigue siendo la misma persona en el fondo. Su atención se dirige entonces a una niña en particular entre la multitud. Está de pie con las manos entrelazadas, mirando con una expresión seria y esperanzada. Su mirada se encuentra con la de Ruta, quien la llama por su nombre y se fija en la niña que está entre los demás niños. La niña se acerca tímidamente, ofreciéndole una pequeña pulsera tejida. Ruta le pregunta si es para ella. Ella confirma que es una cinta para el pelo, algo que hizo específicamente para Ruta. Conmovida por el gesto, Ruta le da una suave palmada en la cabeza a la niña. La pequeña cierra los ojos y sonríe, susurrando su agradecimiento. Se arrodilla al nivel de la niña, con una expresión llena de calidez, y promete que atesorará el regalo. El rostro de la niña se ilumina con pura alegría mientras emite una feliz afirmación. Con eso, Ruta se da la vuelta y se despide de los niños con la mano mientras entra en un edificio, y todos ellos le devuelven el saludo con entusiasmo. Ella se vuelve hacia Kazuto, quien comenta con una sonrisa amable que su semblante se ve mucho mejor. Se alegra de verlo. Una vez sentados dentro, él elogia su bonita cinta para el pelo. Con una sonrisa segura, ella siente que lo es. Él le da las gracias, aunque una expresión de confusión cruza su rostro mientras cuestiona su respuesta. Ella explica que también encontró algo precioso que había estado enterrado en la adversidad y que fue afortunada de recibir un regalo tan importante. Con una sonrisa brillante e inquebrantable, declara que ahora está perfectamente bien, afirmando que no es tan frágil como las emociones fugaces de una persona. La declaración toma a Kazuto completamente por sorpresa. Él desvía la mirada, con una gota de sudor en la mejilla mientras procesa sus palabras. Ella lo mira con una expresión de complicidad, preguntando quién cree que es. Afirma que puede entenderlo todo con solo observar los ojos de su maestro. Con una expresión alegre, Romina anuncia su destino.
Han llegado al castillo de Rodem. Sus pasos resuenan mientras avanzan por un pasillo amplio y vacío. Se detienen ante un par de puertas dobles, grandes e imponentes. Ace baja la mirada de repente, una oleada de angustia lo inunda al reconocer este como el lugar donde fue separado de Romina y los demás. Una voz llega desde el pasillo abovedado, diciéndole que no esté tan tenso. La persona que habla añade que todos ya conocen la lengua afilada de su maestro. Él se gira en shock y descubre que es Romina quien habla, revelando que fue ella quien escribió la carta de presentación. Ella continúa con una sonrisa radiante, explicando que quiere que todos se lleven bien y viajen juntos. Luego le dice que se calle y simplemente entre, llamándolo Ruta. Tras las puertas, la habitación está ocupada. Kyuria está junto a una estantería, absorta en un texto, mientras Ruta está de espaldas a la entrada y Mikora se posa en el brazo de un sofá. La atmósfera es de una silenciosa expectación, con Mikora, Filine y Kyuria presentes y esperando. Él mira hacia la habitación, una pregunta formándose en sus labios. Comienza a preguntar dónde está Romina, solo para darse cuenta de que ya no está a su lado. Se encuentra ante sus compañeros, una oleada de melancolía lo inunda. Comprende que lo han olvidado, pero ninguno reacciona a su presencia. Esta revelación le deja un sentimiento complejo y agridulce. Mientras lidia con esto, Kyuria da un paso al frente con una sonrisa radiante, anunciando a los demás que este es Kazuto, la persona de la que les había escrito. Su alegre presentación es recibida con un gruñido escéptico de Mikora, quien lo mira con recelo. El escepticismo se extiende. Filine comenta que no parece muy fuerte, y Ruta pregunta si Kyuria realmente perdió contra él. Kyuria aclara rápidamente que, aunque el dragón fue derrotado, técnicamente fue Ruta quien perdió. Abrumado por sus reacciones, Ace llama a Kyuria, preguntándole qué está diciendo. Ella se vuelve hacia él, con expresión sincera, y le asegura que, en realidad, ninguno de ellos ha cambiado. Sus palabras le traen un grato recuerdo de sus bromas habituales y desenfadadas, y una sensación de calidez lo inunda. El momento de nostalgia se rompe por el sonido de unos pasos elegantes y una nueva voz, que comenta que Kazuto debe de estar cansado de su largo viaje. Levanta la vista, sobresaltado, y ve a Romina de pie ante él, ahora vestida con un impresionante vestido de noche negro. Solo puede balbucear su nombre mientras ella le agradece por aceptar su invitación. Su mente evoca brevemente a su personalidad más bulliciosa, pero Romina interrumpe sus pensamientos. Con una sonrisa amable, le pide que le hable de manera más informal, como lo hace con Ruta. Tras un momento de vacilación, él accede, dirigiéndose a ella formalmente como Romina-sama. Se inclinó profundamente ante el joven noble, que sostenía un documento en sus manos. El príncipe bajó la mirada, confirmando su identidad. Tú eres Kazuto, ¿verdad? Luego añadió que había oído que Kazuto aceptaría una misión con ellos. El príncipe continuó, con expresión serena mientras explicaba su siguiente punto. Se disculpó por la impertinencia, pero declaró que antes de solicitar formalmente la misión, se había tomado la libertad de hacer investigar las actividades pasadas de Kazuto. En una habitación austeramente iluminada, el príncipe margalés revisa un documento mientras se dirige al aventurero, Ace. Reconoce los impresionantes logros de Ace, pero señala que sigue siendo un aventurero de rango C. El príncipe le pregunta directamente por qué no aspira al rango B o superior. Su mirada permanece fija, su expresión es neutra mientras espera una respuesta. La expresión de Ace se ensombrece ligeramente, una gota de sudor se forma en su sien. Reconoce para sus adentros que la excusa que está a punto de dar es torpe. Gira la cabeza y comienza su explicación, afirmando que permanecer en el rango C es la razón por la que puede operar con estabilidad. Explica que, si bien ascender al rango B aumentaría sus ingresos, el nivel de peligro se incrementaría en la misma medida. El príncipe margalés escucha, con la mano en la barbilla, pensativo. Comprendiendo la lógica, murmura en señal de asentimiento y se prepara para hacer otra pregunta. A continuación, le pregunta por qué Ace elige operar exclusivamente como un aventurero solitario. La pregunta desencadena un recuerdo en Ace, una batalla caótica en la que sus torpes intentos de trabajo en equipo solo parecían causar problemas a sus antiguos compañeros. Ace confiesa que pasó por un periodo de duda, cuestionándose si debía continuar como aventurero. Al final, llegó a la conclusión de que trabajar solo era el único camino para él. El príncipe margalés le da las gracias, y su sonrisa inicial se desvanece en una expresión más seria y calculadora mientras se prepara para su último punto. De repente, se revela que la habitación está ocupada por otros. El antiguo grupo de Ace está observando, junto con Romina. Con todas las miradas puestas en Ace, el príncipe margalés plantea su última y penetrante pregunta: ¿eres realmente un Lost Memory, que no puede ser olvidado? Mantuvo la mirada baja, la verdad pesaba sobre él. En realidad, había querido contárselo todo. Había tenido miedo de revelar que era un Name. Su deseo más profundo había sido seguir viajando con ellos, pero el secreto era un muro entre ellos. Se angustiaba por las consecuencias. Si se lo dijera ahora, ¿cuántos problemas les causaría a todos? El miedo a que la historia se repitiera era abrumador. No podía soportar la idea de formar un grupo de nuevo, solo para ser expulsado una vez más. Sabía con absoluta certeza que no podría soportar algo así de nuevo. Armándose de valor, levantó la vista y finalmente dio su respuesta. Confirmó que estaba bien así, que las cosas estaban mejor como estaban. El príncipe margalés escuchó, con sus antiguos compañeros observando detrás de él, y tras un momento de silencio, simplemente asintió a su declaración. El príncipe se acercó entonces, con un gesto sorprendentemente amable, y le dio una palmada en la cabeza a Ace. Le agradeció su respuesta, diciendo que lo entendía. Sin embargo, la tranquila comprensión fue rota por Mikora. Apuntando con un dedo acusador a Ace, le declaró a Ruta que, a pesar de sus disculpas, no podía confiarle esta misión. Ruta, la maga alada, se vuelve para dirigirse al grupo.
Admite que incluso un aventurero de rango se podría poseer cierto sentido del combate, pero afirma con rotundidad que esta vez, eso por sí solo no será suficiente. Ella continúa, expresando su acuerdo con la objeción anterior de Mikora. La razón de su preocupación, explica, es que se enfrentarían a un oponente a la par del Señor de los Demonios. Las palabras golpean a Ace con la fuerza de un impacto físico. El título resuena en su mente, Señor de los Demonios. Mientras su rostro palidece, se vuelve hacia Filine, con la voz llena de incredulidad. Cuestiona cómo un monstruo tan poderoso puede seguir existiendo cuando ya habían derrotado al Señor de los Demonios y supuestamente traído la paz a la tierra. Su confusión da paso a un horror creciente. Se da cuenta de que antes de continuar esta discusión, hay algo que deben ver primero, algo que concierne a Romina. La escena cambia a Romina. De espaldas, se baja el vestido, revelando un extenso y oscuro emblema grabado en su piel, una marca siniestra que plantea una terrible pregunta sobre lo que le ha sucedido a su cuerpo. Ace llama a Romina, que está al otro lado de la habitación. Ella se vuelve ligeramente, preguntando qué quiere mientras se baja la espalda del vestido. Un tatuaje negro, grande e intrincado, queda al descubierto, extendiéndose por su espalda. Ace se queda mirando, preguntando qué es ese patrón. Sus ojos se abren con horror mientras observa cómo las marcas oscuras parecen retorcerse en su piel. Se da cuenta, con un sobresalto que lo empapa en sudor, de que el patrón está invadiéndola activamente. Romina comienza a explicar, con la mirada perdida mientras recuerda el pasado. Habla de la batalla final y decisiva contra el Señor de los Demonios, confirmando que fue en el mismo instante en que asestó el golpe de gracia. Un recuerdo destella, el agudo brillo de la hoja de una espada cortando limpiamente el aire. La visión se materializa, mostrando a su yo del pasado ataviada con una armadura completa. Tensa un conjunto de cadenas mágicas, apresando la colosal y sombría forma del Señor de los Demonios. Con un feroz grito de batalla, declara que es el fin para el Señor de los Demonios mientras clava su espada profundamente en el cuerpo de la criatura. El ojo del Señor de los Demonios se abre de par en par, atrapado en la contundencia del golpe. Mientras su enorme forma comienza a colapsar, la bestia profiere una última maldición, reconociendo que había sido engañada. Pero en su agonía, un tentáculo sombrío brota del cuerpo del Señor de los Demonios, atravesando directamente el costado de la guerrera. Su rostro se contrae en una repentina y absoluta conmoción. El apéndice la empala por completo. Sus ojos se abren de par en par por la agonía mientras el golpe devastador impacta, un estallido de luz marcando la herida fatal. Recuerda las últimas y rencorosas palabras del Señor de los Demonios mientras su monstruosa forma se desintegraba, una promesa de que moriría por su maldición. La maldición fue un acto final y desesperado, y ella se dio cuenta de su intención justo cuando la alcanzaba. La voz incorpórea resonó con una promesa final, jurando que tarde o temprano sería arrastrada al infierno. Sin embargo, su atención se desvió momentáneamente por el sonido de una niña sollozando en el suelo cercano. Al ver las lágrimas de la niña, la expresión de Romina se endureció con determinación. En ese breve momento de distracción, la maldición encontró su objetivo, marcando un oscuro sigilo de pura malicia, similar a una araña, en su espalda. De vuelta en el presente, su historia concluye. Se para frente a sus compañeros y explica que el Señor de los Demonios usó hasta la última gota de su poder para lanzarle una maldición mortal. Todo el peso de esta revelación golpea a Ace, su rostro se contrae de angustia mientras las lágrimas brotan de sus ojos. Él levanta la vista con incredulidad mientras Kyuria habla, confirmando que, por supuesto, todos habían buscado una forma de romper la maldición. Las expresiones graves en los rostros de Ruta, Kyuria y Mikora transmiten sin palabras la futilidad de sus esfuerzos hasta el momento. En ese momento, el príncipe Margalés da un paso al frente y se dirige directamente a Ace, planteando una pregunta nueva y aparentemente sin relación. Kazuto, ¿conoces a los 4 dioses espíritu? Sus ojos se abrieron ligeramente mientras las palabras resonaban en su mente, los 4 dioses espirituales. No se trataba de meras leyendas, sino de seres trascendentes, entidades tan poderosas que se las consideraba cercanas a los propios dioses. Se decía que poseían una fuerza inmensa y servían como guardianes de artefactos sagrados, tesoros que sobrepasaban toda la sabiduría humana. Ace escucha mientras Romina explica que el ser al que se enfrentan no es un mero cuento de hadas. Se refiere al dragón antiguo, Dia, uno de los 4 dioses bestia. La criatura yace durmiente, pero es el próximo oponente que deben superar. Su única protección es un tesoro sagrado, un emblema mágico brillante con el poder de curar la maldición de Romina. Sosteniendo su báculo, Romina reconoce el inmenso desafío que se avecina, declarando que incluso con todo su poder, será una lucha increíblemente difícil. Él pregunta si no pueden intentar resolver las cosas mediante el diálogo, pero ella descarta la idea. Frustrado, Ace exige saber por qué. Su expresión se llena de angustia mientras revela la razón, ha roto los lazos con su maestra. La revelación lo deja atónito. Dia es la maestra de Ruta, exclama, recordando de repente que Ruta mencionó un desencuentro con su maestra antes de partir en su viaje. Ella explica que los 4 dioses bestia no actúan por el bien de un solo humano, y que Dia ni siquiera escucharía sus palabras ahora. Sus pensamientos se desvían hacia Ruta. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Kyuria se mantiene firme ante el príncipe Margalés. Declara que es su deber para con su país retrasar la maldición de Romina, y que no se moverá de su puesto. Al mismo tiempo, Kazuto observa a otro grupo reunirse. Se da cuenta de que quienes se dirigen a la subyugación son un grupo de 3, Ruta, Filine y Mikora. Ruta evalúa sombríamente su situación, afirmando que su grupo actual carece de la fuerza necesaria para la batalla que se avecina. Romina está de acuerdo, con una expresión seria mientras reconoce que su poder es abrumadoramente insuficiente. Para solucionar este déficit, le explica su estrategia ideal a Kazuto. Tenía la esperanza de usar un Lost Nemesis para fortalecer a sus compañeros,
pero esa opción ya no está disponible. Él procesa sus palabras, una leve sonrisa se dibuja en sus labios mientras murmura en señal de comprensión. El recuerdo de su batalla contra el Señor de los Demonios resurge, una lucha de la que apenas sobrevivieron. Recuerdan el terror de enfrentarse a tal enemigo y la profunda sensación de impotencia que los sacudió hasta la médula. Ruth explica que es precisamente por eso que ahora dudan. La perspectiva de desafiar al dragón anciano Día, un ser de poder comparable, los ha dejado paralizados de miedo. El peso de esta verdad se asienta sobre todo el grupo. Gotas de sudor se forman en sus frentes mientras sus expresiones se endurecen con una sombría comprensión y una ansiedad compartida. Kazuto observa a sus compañeros, reconociendo las profundas heridas en sus espíritus. Un pensamiento se cristaliza en su mente, quizás el poder del olvidado es lo que necesitan ahora. Su mano se cierra en un puño con resolución. Mientras el grupo lidia con su miedo, la voz de Romina corta el silencio. De pie, sola junto a una gran ventana, declara un hecho crudo: si se demoran demasiado, ella morirá. Su contundente declaración los sobresalta, y todos los ojos se vuelven hacia ella en un shock compartido. Ella se vuelve para mirarlos, su expresión se suaviza en una sonrisa gentil, casi resignada. Insiste, sin embargo, en que no hay necesidad de que arriesguen sus vidas por ella. Ella ofrece una sonrisa leve y agridulce, diciendo simplemente, gracias. Desde el otro lado de la habitación, explica su razonamiento al grupo reunido. No quiere que arriesguen sus vidas por ella, simplemente desea ver sus rostros sonrientes hasta que se le acabe el tiempo. Sus palabras son recibidas con furia inmediata. Mikora se abalanza, agarrando a Romina por los hombros y gritándole que no sea ridícula. Abrumada por la frustración, Mikora aprieta los dientes, incapaz de aceptar la resignación de Romina. La ira de la luchadora con orejas de gato es secundada por Ruta, quien le grita a Romina que deje de fingir ser una niña buena y obediente. Antes de que pueda continuar, la mano de Kyuria se dispara, agarrando firmemente su brazo y deteniendo su diatriba. La repentina intervención toma a Romina por sorpresa. La mirada de la sanadora elfa cae al suelo, sus hombros tiemblan mientras lucha por contener sus propias y poderosas emociones. Entonces, con un quedo sonido de resolución, levanta la cabeza, con los ojos llenos de una nueva determinación. Romina la observa, esperando a ver qué hará a continuación. Ruta sonríe cálidamente, insistiendo en que nadie debería tener que cargar con sus problemas a solas. Mientras está unida a sus compañeras, Filine las observa con una expresión pensativa, murmurando para sí misma la palabra todas. Desde una gran distancia, su pequeño grupo es observado por una figura imponente y oculta que simplemente dice, entendido. En otro lugar, Kazuto, de pie con su armadura, solicita cortés pero firmemente que se le excuse del asunto en cuestión. La conversación vuelve al grupo de mujeres, donde la maga del sombrero de bruja explica que, en términos de habilidad práctica, no parece ser una opción adecuada. Su autoevaluación provoca una oleada de sorpresa entre sus amigas, dejando a Ruta completamente atónita. El foco cambia de nuevo, encontrando a Ruta ahora de pie frente a Kazuto mientras él pronuncia su nombre. Él le ofrece una sonrisa forzada, disculpándose por su falta de fuerza y su incapacidad para ser de ayuda. Sus palabras afectan profundamente a Ruta, dejándola sin palabras y visiblemente angustiada. En respuesta a su agitación silenciosa, Kazuto extiende la mano y toma la de ella con firmeza. Se quedó junto al príncipe margalés mientras el noble hacía un último ajuste a su uniforme. Romina los observaba, con una expresión indescifrable tras su reciente e intenso intercambio. Cuando comenzaron las formalidades de su partida, el príncipe margalés agradeció a Romina por haber viajado hasta su país. Ella, a su vez, expresó su gratitud e insistió en despedirlos personalmente. Sin embargo, su mirada permaneció fija en Kazuto mientras él se daba la vuelta para salir de la habitación. Se detuvo justo antes del umbral y se dio la vuelta, su voz rompiendo la atmósfera formal. Se dirigió a ella directamente, diciéndole a Lady Romina que dejara de aparentar ser fuerte. Continuó, con palabras firmes pero amables, instándola a confiar en sus compañeros si sentía miedo, y a no temer llorar delante de ellos si lo necesitaba. En ese momento, sus compañeros estaban juntos, con el concepto de su conexión flotando en el aire. Kyuria habló por el grupo, identificando esa misma confianza mutua como la esencia de un vínculo. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Kazuto. Le aseguró a Romina que la diosa de los vínculos seguramente le sonreiría y, con una última súplica para que confiara en ese poder, se dio la vuelta y se marchó. Ella se quedó helada, su última palabra, vínculo, resonando en el repentino silencio. Un extraño calor le subió por el pecho y su corazón comenzó a latir erráticamente. Se agarró la tela sobre él, completamente turbada y preguntándose qué era esa abrumadora sensación. El único pensamiento que pudo formar fue que era un sentimiento extraño y misterioso, diferente a todo lo que había conocido antes. Mientras estaban en la puerta, ella le ofreció un educado agradecimiento por acompañarla. Él le restó importancia, diciéndole que no se preocupara por ello. Su expresión cambió entonces a una de preocupación, preguntándole si de verdad iba a descender. Kazuto la miró, sorprendido por la pregunta. La pregunta le trajo el recuerdo de un diagnóstico sombrío. Kyuria se había sentado junto a la cama de Romina, confirmando que no le quedaba mucho tiempo, quizás solo un mes más. A pesar del pronóstico, Kyuria le había asegurado que estaba haciendo todo lo posible. De vuelta al presente, él se dirigió a ella directamente como Ruta. Habló del dragón anciano Día y del dios espíritu, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par con incredulidad. Luego sonrió amablemente, preguntando si podían hablar en privado un momento antes de separarse. En una amplia terraza de piedra, Kazuto se para frente a Romina, declarando su deseo de hablar con ella en privado. Ella lo mira con sorpresa, y su expresión cambia a una de preocupación mientras le pregunta qué le preocupa. Él explica con sombría determinación que esta puede ser su única oportunidad, y que necesita preguntarle tanto sobre Día como sobre Ruta. Kazuto pregunta de inmediato por la ubicación de Día.
Romina revela que el dragón reside en las ruinas de Fosu, muy al norte del reino. El nombre le hace detenerse. Recuerda la oscura reputación del lugar como las ruinas de Pesadilla, un lugar donde incluso los aventureros de rango S han desaparecido. Ella profundiza en el peligro, explicando que es un viaje de 10 días en un carruaje rápido y que su interior laberíntico está lleno de monstruos, lo que hace imposible simplemente abrirse paso. Entonces se revela la razón de la existencia de las ruinas. Se dice que Dia movió una montaña entera para crear la fortaleza, todo para proteger un tesoro sagrado en su interior. A pesar de la abrumadora información, la determinación de Kazuto solo se endurece, comentando lo problemática que será la tarea. Su determinación se encuentra con una mirada de creciente inquietud por parte de Romina. Su preocupación se convierte en incredulidad al darse cuenta. Le pregunta si de verdad tiene la intención de ir allí solo. Antes de que pueda responder, ella se interpone en su camino, sosteniendo su báculo horizontalmente para cerrarle el paso. Le grita que se detenga, insistiendo en que el enemigo es demasiado difícil de manejar incluso para todo su grupo. Ella continuó suplicando, explicando que ella misma había desafiado a la gran bestia en múltiples ocasiones. Cada vez, el resultado fue el mismo, una derrota total. Recuerda arrodillarse ante el enorme dragón blanco, incapaz de hacerle ni un solo rasguño. Le advirtió que Dia no era la única amenaza, los monstruos del laberinto estaban en un nivel de poder completamente diferente. Entre ellos, especificó, se encontraban los dragones oscuros, criaturas temibles que habían acabado con incontables aventureros. Subrayó lo difícil que sería siquiera llegar a la ubicación de Dia. A pesar de sus palabras, Kazuto se mantuvo firme, su decisión inalterada. Para Romina, la idea de que un aventurero de rango se intentara tal hazaña solo era incomprensible. Él se volvió hacia ella, llamando la ruta, y afirmó que, de hecho, no iba a ir solo. Con una sonrisa confiada, aclaró que no tenía intención de cooperar con otros, ya que no era su punto fuerte. Su declaración dejó a Romina sin palabras. Sus ojos mantenían una mirada inquebrantable y decidida. Aterrada, Romina lo agarró del brazo, gritando su nombre y advirtiéndole que seguramente moriría. Su tenso intercambio fue interrumpido de repente. El príncipe Margalés apareció en una puerta cercana, dando con calma la orden de que prepararan un carruaje para la mañana siguiente. Su repentina aparición sorprende tanto a Kazuto como a Romina. Mientras Kazuto se dirige a él con un título formal, Romina pronuncia el nombre del príncipe con incredulidad. El príncipe, imperturbable, dirige su atención a Kazuto. Se ofrece a conseguirle alojamiento para la noche, sugiriendo una posada con una taberna en la planta baja regentada por un viejo conocido. Añade que podría ser un buen lugar para reunir información. Mientras están junto a un pozo de piedra, Kazuto acepta agradecido la oferta del príncipe. Romina, sin embargo, sigue sospechando, exigiendo saber qué más está planeando y mencionando una arena de combate. La estresante situación hace que un viejo nombre le venga a la mente, Ruta. Ella se acerca, colocando una mano firmemente en el pecho de Kazuto para detenerlo. Él responde a su mirada preocupada con una expresión tranquila, diciéndole simplemente que estará bien. Kazuto mira a Romina con intensidad, dándole instrucciones de que encuentre a sus compañeros. Le dice que lo desafíe solo cuando esté en plenas facultades. Sus últimas palabras resuenan mientras ella se da la vuelta, debe pensar en la mejor manera de salvarse. Luego declara su propio camino, afirmando que no es más que un viajero interesado en las ruinas de Dia, y nada más. Una vez declaradas sus intenciones, se da la vuelta y se despide con la mano de Romina y el príncipe Margalés, que observan desde un balcón. Mientras lo ven marcharse, Romina se pregunta en voz alta por qué Kazuto se esforzaría tanto por ellos. El príncipe Margalés ofrece una reflexión, señalando que los ojos de Kazuto tenían la mirada de alguien que tiene gente a la que debe proteger. Ella se vuelve hacia él, preguntándole si él también entiende ese sentimiento. Cierra los ojos por un momento, un reconocimiento silencioso del peso que hay detrás de las palabras del príncipe. Un tiempo después, ella y el príncipe Margalés se encuentran juntos ante una enorme puerta enrejada, con su camino a seguir decidido. Mientras tanto, Kazuto camina solo por una calle de la ciudad, cargado con una pesada mochila y provisiones. Se dice a sí mismo que hay mucho que preparar. Rápidamente hizo un pedido de equipo de montañismo, un sencillo set de acampada y suministros para el mantenimiento de su espada. Con esos elementos esenciales asegurados, revisó su lista, notando la necesidad de piedras de recuperación. Al entrar en una tienda local, fue recibido con una alegre bienvenida por el hombre detrás del mostrador. El tendero, al ver su gran mochila, comentó la cantidad de equipaje y le preguntó a dónde se dirigía. Kazuto le explicó que iba a las montañas del norte por un tiempo. Al oír esto, el hombre le recomendó con entusiasmo una gran bolsa de piedras de maná, señalando que eran una ganga para un grupo. Corrigió la suposición del tendero, aclarando que iba solo. El comportamiento amistoso del hombre se desvaneció, reemplazado por la conmoción al procesar sus palabras. Kazuto pretendía escalar esa montaña específica por su cuenta. El tendero calificó su plan de imprudente, advirtiéndole que, aunque las fuerzas del rey demonio ya no estaban gracias a Lady Romina, la región seguía siendo una zona peligrosa. Instó a Kazuto a encontrar un compañero para el viaje, preguntándole si había alguien a quien pudiera buscar. Su expresión se endureció ante la idea. No tenía ningún deseo de volver a ver los rostros dolidos de sus antiguos compañeros. Rápidamente ocultó sus sentimientos con una sonrisa forzada, desechando la idea. Afirmó que simplemente no se le daba bien viajar con otras personas, dejando al tendero perplejo. El tendero, malinterpretando su reticencia, pareció impresionado y lo llamó un genial lobo solitario. Mientras hablaba, le entregó una bolsa de las piedras que Kazuto había decidido comprar. Al ver la gran cantidad de suministros que acababa de comprar, se tranquilizó pensando que sería suficiente. Apretó las bolsas, con su determinación clara. Estos preparativos no eran solo para él,
eran para el día en que volvería a tener compañeros a su lado. Continuó con sus preparativos, con una expresión de tranquila determinación en su rostro mientras echaba la mochila al hombro. Tras asegurarse una pequeña bolsa en el cinturón, agradeció las provisiones. Su bolsa estaba ahora cargada con lo necesario para el largo camino que le esperaba. Dentro de una posada, inspeccionó su equipo. Reconoció que su equipaje era pesado, pero confiaba en que su magia para aligerar el peso lo haría manejable. Cuando terminó su evaluación, el posadero lo llamó, señalando hacia la puerta abierta donde un caballo esperaba. El hombre le aconsejó que tuviera cuidado, ya que el clima era propenso a cambios repentinos. Su mirada se desvió entonces hacia un impresionante carruaje estacionado afuera, comentando su grandeza antes de añadir una última advertencia: las montañas del norte son brutalmente frías durante esta estación. Dentro de una posada, el posadero le comenta a Kazuto sobre su reciente trabajo en las montañas del norte. Señala las difíciles condiciones, el aire enrarecido y los monstruos, y concluye que debió de ser una dura prueba. Kazuto, con aspecto cansado, asiente que lo fue. El posadero continúa, sugiriendo que Kazuto solo pudo superarlo porque tenía a sus compañeros trabajando a su lado. Ante la mención de sus compañeros, la expresión de Kazuto se congela en shock, su ojo se abre de par en par con un destello de dolor. Solo puede balbucear el título del posadero, dueño. Rápidamente se da la vuelta, intentando disimular su reacción. Le insiste al posadero que no tenía miedo. El posadero sonríe con complicidad, aclarando que no se trata de miedo. Explica que él mismo no sintió ansiedad en aquel entonces, mientras sostiene un pequeño y brillante relicario. Al abrir el relicario, se revela un retrato de él mismo con una mujer y un niño pequeño. Tenía gente a la que necesitaba proteger, y eso marcaba toda la diferencia. Cuando Kazuto se dispone a marcharse, el joven hijo del posadero le llama, preguntándole si se dirige a la arena y advirtiéndole que no llegue tarde. Kazuto levanta una mano en señal de despedida mientras sale a la noche. Llega ante una estructura grande e imponente. Desde su interior, los sonidos tenues pero inconfundibles de una multitud rugiente resuenan en la oscuridad. El edificio es un coliseo masivo y circular. Bajo el cielo nocturno, las gradas están completamente vacías, con solo una pequeña figura de pie en el centro de la vasta arena. Es Kazuto, solo en la arena silenciosa. Se cruza de brazos contra el frío, exhalando un aliento que se condensa en el aire mientras comenta lo fría que está la noche. Estaba solo en la vasta arena, su mano enguantada apretando la empuñadura de su espada con un suave clic. Su mirada estaba fija al frente, resuelta. Tomó una bocanada de aire para calmarse, una pequeña voluta de aire escapando de sus labios en la fría noche. Su mente retrocedió a una feroz batalla, un recuerdo de él enfrentándose a un enorme y sombrío dragón, cuyo cuerpo serpentino se enroscaba mientras él se preparaba para atacar. El recuerdo del dragón fue rápidamente reemplazado por una imagen mucho más horrible: Romina, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, una herida grave y sangrienta en su garganta. La visión fue marcada por el arco rápido y despiadado de una hoja. El peso de estos recuerdos se derrumbó sobre él en el presente. Se cubrió el rostro con una mano temblorosa, una única lágrima trazando un camino por su mejilla. Era inútil, admitió para sí mismo, el miedo le impedía concentrarse. Sus pensamientos derivaron hacia una conversación que tuvieron una vez. Recordó haberle dicho que confiara en sus compañeros, una súplica que ella aparentemente había ignorado cuando él le dijo que confiara en ellos. El recuerdo se desvaneció, dejándolo una vez más de pie bajo el cielo nocturno, el vasto vacío de la arena haciendo eco de su propia pregunta interna: ¿estaba realmente solo ahora? Se agarró el pecho, una ola de angustia lo invadió. No había vuelta atrás, pensó, ninguna posibilidad de perdón. A medida que su desesperación se profundizaba, su mano comenzó a temblar incontrolablemente. En el dorso, una serie de extraños patrones circulares comenzaron a formarse, pulsando con una energía invisible. Sus pensamientos turbulentos son repentinamente interrumpidos por un recuerdo: la imagen de Kyuria, con los ojos cerrados en una sonrisa amable y tranquilizadora. La visión se desvanece y se encuentra mirando sus propias manos, que ahora emiten un suave resplandor. Murmura para sí mismo que si ella estuviera aquí ahora, podría llorar. Sin que él lo vea, la verdadera Kyuria está en el umbral de la puerta detrás de él, acabando de llegar. Su voz corta el silencio mientras lo llama por su nombre, preguntándole por qué está fuera tan tarde. Sobresaltado, Kazuto gira la cabeza, con los ojos muy abiertos por la sorpresa de su repentina aparición. Se queda congelado en el pasillo vacío. La visitante es la única persona que más deseaba ver en este preciso momento. Para romper la maldición de Romina, Kazuto ha decidido enfrentarse a la antigua dragona, Dia. Se yergue preparado, espada en mano, armándose de valor para la monumental tarea que le espera. A pesar de su resolución, baja la mirada y ve que su mano tiembla sin control. Se pregunta por qué está tan alterado, sabiendo que debe afrontar este desafío solo, con la palma de la mano ampollada como testimonio de su arduo entrenamiento. Sus pensamientos son interrumpidos por un aventurero corpulento y bullicioso que sostiene un cartel de misión de rango A. El hombre sugiere que formen equipo para encargarse de la misión de subyugación que se muestra en el folleto. El aventurero le asegura a Kazuto que el dinero de la recompensa se repartirá de forma justa, pero Kazuto, mirando el tablón de misiones, declina en voz baja, afirmando que se encargará de su misión por su cuenta. Con desdén, el hombre corpulento le arrebata un folleto de misión de rango C de la mano a Kazuto. Se burla de él, declarando que una misión de tan bajo nivel es para lo único que sirve. Luego se gira y les grita a los otros aventureros del salón, animándolos a unirse a él para acabar con el objetivo de alto rango.
Kazuto observa la escena con una expresión endurecida. Poco después, el aventurero bullicioso y su grupo recién formado se ponen en marcha, llenos de confianza. Kazuto observa su partida, su mirada se detiene con un toque de silenciosa aprensión. Más tarde, en un campo, Kazuto se encuentra junto a dos sacos, con su propia misión completada con éxito. Mientras se seca la frente, su atención se ve repentinamente atraída por algo a lo lejos, una visión que parece reconocer con preocupación. La escena que presencia es de puro caos. El arrogante grupo de aventureros está siendo completamente superado por un monstruo masivo con aspecto de lagarto, y sus alardes de confianza han sido reemplazados por gritos de terror. La pata de la bestia masiva pisa con fuerza, haciendo temblar el suelo. Los aventureros gritan de terror al darse cuenta de que es un monstruo de rango A, posiblemente incluso de rango S. Su magia es completamente ineficaz. Antes de que puedan reaccionar, un monstruo humanoide con cuernos diferentes se abalanza sobre el aventurero calvo, quien solo puede jadear en estado de shock mientras un puño desciende sobre él. El golpe es interceptado por un destello de acero. Kazuto aparece, su espada desvía sin esfuerzo el poderoso ataque de la criatura justo antes de que conecte, salvando la vida del hombre. Ayuda al aturdido aventurero a ponerse de pie. El hombre se disculpa y le agradece el rescate, a lo que Kazuto responde que la gente debe ayudarse mutuamente en momentos de necesidad. El aventurero expresa su asombro de que Kazuto haya derrotado al monstruo solo, comentando que debe haber pasado por muchos problemas y que seguramente podría llegar mucho más lejos. Kazuto escucha en silencio, sosteniendo una bolsa con el botín de la batalla. Luego le pregunta directamente a Kazuto por qué no forma equipo con nadie, calificándolo como un desperdicio de su considerable talento. Su pregunta hace que Kazuto se detenga, su expresión se oscurece mientras un doloroso recuerdo emerge. Más tarde, de pie y solo, reflexiona que si tuviera más fuerza y una voluntad más férrea, no habría terminado en esta situación. Sus pensamientos vuelven a la mujer caballero, Filine. Recuerda que ella le dijo que quería que lo expulsaran de su grupo. Su mano se aprieta al recordarlo. Mirando hacia la noche, llega a una sombría conclusión. Desde aquel momento, nada ha cambiado. Sigue siendo un cobarde. Estaba perdido en un recuerdo de tiempos más felices. La voz de Filine, llena de alegre determinación, resonaba en su mente, jurando que esta vez sería diferente. Él había compartido esa resolución, con su propia expresión sombríamente concentrada en el mismo objetivo. Su recuerdo fue destrozado por una voz que lo llamaba por su nombre. Sobresaltado, levantó la vista y vio a Romina caminando hacia él por un pasillo de piedra, el nombre de ella un pensamiento de sorpresa en su mente. Una joven de largo cabello claro aparece de repente ante Kazuto y Kyuria. Con una sonrisa juguetona, revela que su nombre es Romina y anuncia que, tras oír a Kazuto mencionar el paradero de Ruta, lo siguió en secreto. Se burla de él por su innecesaria preocupación, dejando a Kazuto y Kyuria atónitos. Reaccionando con rapidez, él le pone una mano en el hombro y la hace girar, insistiendo en que el viaje es malo para su salud y que debe regresar de inmediato. Ella mira hacia atrás, con una expresión que se endurece por la molestia ante su comportamiento displicente. Volviéndose para encararlo, ella espera mientras él recuerda sus palabras anteriores, recordando que había estado llorando. Su expresión se suaviza en una sonrisa amable. Explica que fueron sus palabras las que la preocuparon, y que esa es precisamente la razón por la que vino hasta aquí. Él aparta la mirada, con una expresión de preocupación en el rostro. Piensa para sí mismo que no estaba hablando de él, sino de sus compañeros. Ella cierra los ojos, percibiendo su conflicto interno. Se pregunta en voz alta si ese es realmente el caso, afirmando que sintió que él estaba pensando genuinamente en ella en ese momento. Sus ojos se abren de nuevo mientras lo encara directamente. Declara que, así como Kazuto tiene a sus compañeros, ella lo considera a él uno de los suyos. Ella continúa, con la voz más suave ahora, revelando que tiene la sensación de que le faltan algunos de sus recuerdos. Esta revelación toma a Kazuto y a Kyuria completamente por sorpresa. Mientras habla, un vago recuerdo emerge, una visión de sí misma como Ruta, viajando con un sonriente grupo de aventureros. Concluye que las personas que viajaron con ella, que la animaron, debieron de ser muy importantes para ella. Ella desvía la mirada, con una expresión distante, y declara su deseo de conocer a la persona de sus recuerdos fragmentados. Kazuto escucha, reconociendo que este se ha convertido en su nuevo propósito. Sin embargo, bajo la luna creciente, una sensación de inquietud persiste en el aire. Este sentimiento proviene de la marca de la maldición en su hombro. Teme que pueda hacer que su deseo sea imposible de cumplir. Recuerda haber asegurado a sus antiguos compañeros que estaba bien, pero ahora se admite la verdad a sí misma. La posibilidad de que su deseo no se cumpla es un terror mucho mayor que la propia muerte. Su visible angustia llama la atención de Kazuto. Desde su lugar en el suelo, confiesa en voz baja que no está nada bien. Luego le hace una pregunta conmovedora. ¿Acaso no se había olvidado de ella? Él procesa sus palabras, y una revelación cae sobre él. En lo profundo de su corazón, ella había querido verlo todo este tiempo. Esta comprensión solidifica su resolución. Él, el inexperto, había sido su pensamiento constante. Su mano se aprieta en un puño. Mientras él permanece allí, ella pronuncia su nombre en voz baja. Ella lo mira, con expresión interrogante. Le pregunta por qué no puede luchar junto a ella y los demás de su pasado. La mirada de Romina permaneció fija en él, su expresión una mezcla de esperanza y determinación mientras esperaba su respuesta. Él dudó, una gota de sudor recorriendo su sien. Una imagen de un hombre calvo y severo de su pasado cruzó por su mente, reforzando un voto silencioso. Esta vez, pensó, esta vez seguro, yo. El silencio se prolongó antes de que finalmente diera su respuesta, su voz cargada de pesar mientras se erguía sobre ella. No puedo convertirme en uno de tus compañeros. Mientras ella procesaba sus palabras, su mano se cerró en un puño a su costado. No servía de nada, pensó.
No podía unirse a ellos. Se negaba a convertirse en una carga. Bajo un vasto cielo estrellado, Romina está sola, perdida en un recuerdo. Una promesa resuena en su mente, que una vez que su maldición se rompa, ella y Kazuto volverán a contemplar este cielo juntos. Tras escuchar su deseo, Kazuto sugiere que es hora de regresar al castillo. Romina asiente en silencio, pero al darse la vuelta, de repente se tapa la boca con un grito ahogado, su expresión de dolor. Ella tropieza, respirando con dificultad. Un pensamiento frenético cruza su mente, deben regresar rápido, antes de que todos empiecen a preocuparse. Antes de que Kazuto pueda reaccionar, sus ojos se ponen en blanco y se desploma. Él grita su nombre, conmocionado e incrédulo. Mientras tanto, en otra parte de los terrenos del castillo, Ruta aparece de repente, mirando a su alrededor con confusión. El sudor le corre por la cara mientras intenta comprender dónde está. Encuentra al resto del grupo buscando. Mikora pregunta a dónde pudo haber ido Romina, y Ruta confirma que no se encuentra en ninguna parte del castillo. Filine sugiere que Romina podría estar en el campo de entrenamiento, una posibilidad que el grupo considera. La escena cambia a Romina, descansando en una cama. Kyorya le explica la situación a una atónita Mikora, revelando que le preguntaron a Romina por el paradero de Kazuto y que es posible que fuera a reunirse con él. Mikora reacciona conmocionada, exigiendo saber por qué. A Mikora le cuesta procesar la noticia, le parece increíble. Ruta plantea una pregunta crucial, ¿fue Romina por su propia voluntad? Kyorya baja la mirada, con el rostro ensombrecido por la culpa. Con una voz baja y temblorosa, admite, es mi culpa. Aprieta la mandíbula, consumida por un único y angustioso pensamiento, si tan solo no le hubiera quitado los ojos de encima a Romina. Mientras se consume en su culpa, Ruta le pone una mano reconfortante en el hombro, insistiendo en que no es culpa de Kyorya. Mikora asiente de inmediato. Su conversación se ve interrumpida bruscamente. Las orejas de Mikora se crispan al sentir una presencia, y se gira, exigiendo saber quién está ahí antes de declarar que deben dirigirse a la arena. De las sombras emerge Kazuto, cargando el cuerpo inerte de Romina a su espalda. Su expresión es sombría mientras avanza por el pasillo. Se sobresalta al ver las lágrimas corriendo por el rostro de Romina, su tristeza evidente incluso en su estado de inconsciencia. Su repentina aparición sorprende a las demás. Ruta corre hacia él, exigiendo saber qué le hizo a Romina. La voz de Kazuto está cargada de urgencia mientras les dice que necesita un lugar para recostar a Romina de inmediato. Comprendiendo la gravedad de la situación, Mikora le hace un gesto para que la siga. Una vez dentro de una habitación, con la puerta cerrándose tras ellos, Mikora se vuelve hacia Kyorya con una súplica seria, pidiéndole su ayuda. Ella da un paso al frente, concentrada por completo en la tarea que tiene entre manos. Invoca a un ser llamado Raaf, pidiéndole que le preste su poder. Con todo el grupo reunido ansiosamente alrededor de la cama, Kyorya comienza el ritual de curación. Una luz suave emana de sus manos mientras la pequeña criatura alada, Raaf, se cierne sobre Romina, ayudando en el proceso. Ella observa con grave preocupación mientras el ritual de curación surte efecto. Una pequeña criatura alada, Raaf, se materializa en un suave resplandor sobre Romina, quien permanece inconsciente y angustiada. Cerca de allí, el resto del grupo observa cómo se desarrolla la escena. Mikora, Ruta y Kazuto muestran expresiones de profunda preocupación por su camarada caída. Rompiendo el tenso silencio, Kazuto se vuelve hacia Mikora para explicarle la situación. Le revela que Romina estaba en camino para reunirse con ella cuando se desplomó. Junto a la cama de Romina, Kazuto la observa mientras yace en un estado febril. Admite que él tampoco entiende lo que está pasando y sugiere que le pregunten al respecto una vez que se recupere. Cerca de allí, la expresión de Mikora se endurece con preocupación. Ella mira a Romina, que respira con dificultad en la cama, y se pregunta en voz baja cuál era el propósito de todo esto. De repente, Kyorya grita alarmada al darse cuenta de que la maldición está avanzando. Su pequeño compañero, Raaf, revolotea alrededor de su cabeza mientras ella entra en pánico, captando la atención de Kazuto. En la cama, el dolor de Romina se intensifica. Jadea que está sucediendo demasiado rápido. Desesperada, Kyorya se adelanta, gritando a Raaf que le preste su poder. Antes de que ella pueda actuar, Kazuto da un paso al frente, abriendo un libro que inmediatamente comienza a brillar con un poder inmenso. Él hace una súplica mientras sus compañeros observan en un silencio atónito. Mientras la luz del libro crece, Kyorya mira conmocionada. Desde su cama, Romina invoca débilmente a la diosa sagrada Ase, pidiendo su gentil poder. Kazuto canta el encantamiento, ofreciendo su propia fuerza vital para convertirla en magia. Kyorya se da cuenta con horror, sabe que es esta magia. Él continúa leyendo, con expresión sombría mientras comprende plenamente el costo del hechizo. Para lanzarlo, su propia vida será consumida. A pesar del terrible precio, aprieta los dientes, su rostro es una máscara de dolorosa determinación para llevarlo a cabo. Comenzó el encantamiento, su voz resonando por la habitación. Invocó a Rafi, el espíritu de la vida que vela por el mundo mortal, ofreciendo su propia fuerza vital como sacrificio. Luego le ordenó al espíritu que usara esa fuerza vital para aniquilar la maldición que afligía a quien estaba a su lado. Al terminar el encantamiento, una luz brillante brotó del cuerpo de Romina, bañando toda la habitación con su resplandor mientras el grupo observaba. Ella soltó un gemido de dolor, su cuerpo se tensó bajo el esfuerzo de la poderosa magia. Kyorya, observando atentamente, fue la primera en notar el cambio. La expresión de dolor de Romina comenzó a suavizarse, su respiración se estabilizó a medida que el control de la maldición se aflojaba. Desde atrás, Kazuto continuó canalizando su fuerza vital, con volutas de energía oscura fluyendo de sus manos hacia la forma inmóvil de Romina. Sus compañeros lo observaban, sus expresiones una mezcla de asombro y horror.
Kyuria miraba con los ojos muy abiertos por la preocupación, mientras los demás permanecían congelados, presenciando el inmenso costo que el hechizo le estaba cobrando. Apretó los dientes, con el sudor perlando su frente mientras el drenaje de su vida se intensificaba. Kyuria se dio cuenta con creciente horror de que él ya había superado sus límites. Estaba consumiendo su propia vida para salvar a Romina. De repente, Filine se abalanzó hacia adelante, agarrando ambas manos de él. El flujo de energía fue interrumpido violentamente, y Kazuto gritó cuando el contragolpe lo alcanzó. Retrocedió tambaleándose mientras el hechizo de drenaje de vida se rompía con un estallido repentino. Sus manos permanecieron extendidas, su expresión una mezcla de conmoción y preocupación mientras miraba a Romina, que yacía quieta y sin responder. La expresión de Ace es una mezcla de sombría concentración y agotamiento, con el sudor goteando por su rostro mientras se concentra. Extiende sus manos, ignorando todo lo demás a su alrededor. Su único propósito es verter toda su fuerza en la curación de Romina. Kyuria lo observa, y una súbita revelación la golpea. Admite para sí misma que no estaba preparada para esto, pensando que Ace podría ser el tipo de persona que puede hacer milagros. Todo el grupo se reúne alrededor de la cama de Romina, observando con asombro cómo una suave luz sanadora emana de su cuerpo inmóvil. La luz alrededor de Romina se intensifica mientras ella descansa pacíficamente. Sin embargo, los ojos de Ace se abren de par en par por la sorpresa cuando una energía oscura, similar a una garra, comienza a crepitar y formarse alrededor de su propia mano extendida. Aprieta los dientes, exigiendo más poder mágico de su interior. Al ver esto, Kyuria le agarra el brazo con urgencia para detenerlo. Ella le suplica que se detenga, advirtiéndole que si sigue así, morirá. Él jadea pesadamente, claramente al borde del colapso por el inmenso esfuerzo. Con el peligro inmediato evitado, Kyuria se vuelve hacia dos pequeños espíritus alados que flotan a su lado. Los tranquiliza con calma, diciendo, Raafi, ya está todo bien. Desde la puerta, Mikora observa a Ace mientras se apoya en la pared, luchando por recuperar el aliento. Lo observa con una expresión curiosa y analítica. Jadea, completamente agotado. Un pensamiento se forma en su mente exhausta: usar magia espiritual, ¿esa persona es realmente solo una aventurera de rango C? Avanza tambaleándose por el pasillo abovedado, jadeando pesadamente por el inmenso esfuerzo. Detrás de él, Ruta le grita que espere, mientras ella y los demás observan con expresiones de preocupación. Pero él sigue adelante, con el sudor goteando de su frente. Su respiración llega en jadeos entrecortados, y un profundo dolor impregna todo su cuerpo. Cada paso es un esfuerzo, un testamento del poder que acaba de gastar. Sigue alejándose, con sus pensamientos centrados en una única y poderosa verdad que eclipsa su propio sufrimiento. Simplemente se alegra de que Romina se haya salvado. La imagen de ella descansando en paz llena su mente, un marcado contraste con el caos que acababa de desarrollarse. Este fue el resultado por el que había luchado. Aprieta el puño, sintiendo la inestabilidad en sus piernas. El costo para su cuerpo fue significativo, dejándolo apenas capaz de mantenerse en pie. Al salir a una pasarela de piedra, mira hacia la oscuridad con una mirada endurecida. Se hace una promesa silenciosa e inquebrantable, le mostrará un futuro a él, sin lugar a dudas. En otro lugar, Romina yace en la cama, con una expresión serena. Está dormida, respirando con calma, finalmente a salvo y fuera de peligro. Kyuria está junto a la cama, confirmando con alivio que el estado de Romina es estable. Al oír la buena noticia, Ruta le dice al grupo reunido que ellos también deberían volver a sus habitaciones. El grupo se marcha, dejando el pasillo, antes tenso, silencioso y vacío. Sin embargo, mientras caminan, el perfil de Kyuria está marcado por una profunda y seria contemplación, su mirada perdida en la distancia. Su silenciosa contemplación se ve interrumpida cuando Ruta se dirige al grupo reunido. Con una expresión sombría, Ruta confiesa que de verdad desearía poder acompañarlos en su viaje. Mikora continúa con la idea, explicando que si no se queda en el castillo, no habrá nadie que cuide de Romina. Termina con un simple por lo tanto, dejando la conclusión tácita en el aire. El peso de este dilema parece afectar a Kyuria, cuyos ojos se abren de par en par al comprender. Entonces ofrece una solución, con voz firme. Les pide a Ruta, Mikora y Filine que lleven a Kazuto como su compañero en su lugar. Expresa su absoluta certeza de que él se convertirá en la fuerza que necesitan para salvar a Romina. La esperanza colectiva de las 4 mujeres por la recuperación de Romina se dirige hacia Kazuto, que descansa en una habitación iluminada por el sol, sin ser consciente del nuevo papel que le acaban de confiar. En un pasillo de piedra, Kyuria se aparta de sus compañeras, perdida en sus pensamientos. Reflexiona sobre sus propias palabras, ofreciéndose a que Kazuto ocupe su lugar en el grupo, convencida de que sería de gran ayuda para salvar a Romina. Cuestiona sus propias acciones, incapaz de comprender por qué haría algo así de repente. El recuerdo de ese momento también aflora en Kazuto. Recuerda haber escuchado el deseo de Romina mientras yacía ante él, a un paso de la muerte. En el presente, Romina se despierta sobresaltada en la cama, gritando que no puede permitirlo. Kyuria, sorprendida a su lado, pregunta inmediatamente qué hora es. Toma la mano de Kyuria, con expresión seria. Insiste en que hay algo que debe decirle a Kazuto directamente. Al oír esto, Kyuria se gira con determinación, anunciando que irá. Romina y Filine la observan mientras sale de la habitación. Mientras tanto, Kazuto baja corriendo un tramo de escaleras. Una sensación de pánico lo inunda al darse cuenta de que se está quedando sin tiempo. Llega hasta el posadero y le explica que debe prepararse para su viaje de inmediato para recuperar la espada que ganó. Sus pensamientos están consumidos por la necesidad de salvar a Romina rápidamente, sabiendo que no queda mucho tiempo. Mientras considera la situación, una sombría premonición se apodera de él.
Tiene un muy mal presentimiento sobre esto. Recuerda específicamente la mirada en los ojos de Kyuria del día anterior. Siente que ella y las demás están planeando algo. Salió de la habitación con la mente puesta en un único objetivo. Primero, necesitaba su espada. Su salida apresurada se detuvo en seco. De pie, directamente en su camino, estaba Kyuria, con la mirada firme y seria. Ella permanecía en silencio en el pasillo, un obstáculo silencioso ante la puerta que él intentaba cruzar. Él se giró, con evidente sorpresa, mientras cuestionaba su presencia. Kyuria, ¿qué haces aquí? Ella lo reprendió por su falta de formalidad, insistiendo en que se dirigiera a ella correctamente. Él comenzó a protestar, mencionando su nombre de nuevo, pero ella pareció interrumpirlo. Mientras tanto, en otra habitación, Romina se removió, preguntando débilmente cuánto tiempo se quedaría alguien con ella. De vuelta en el pasillo, Kyuria presionó a Kazuto, preguntándole si se estaba preparando para el viaje de mañana. Desconcertado, él tartamudeó, preguntando de qué estaba hablando. Ignorando su confusión, ella simplemente declaró que lo ayudaría. Con un rápido giro, lo instó a darse prisa, dejándolo de pie junto a la puerta. Mientras ella se marchaba, él se quedó a solas con sus pensamientos, una profunda sospecha creciendo en su interior. No podía evitar preguntarse cuál era su verdadero objetivo. La vio alejarse, convencido de que, para que apareciera tan de repente, tenía que haber una razón innegable y oculta para sus acciones. Él la observaba, con una gota de sudor en la frente, completamente incapaz de comprender sus intenciones. Sin decir palabra, Kyuria se dio la vuelta y empezó a caminar. Ella lo guió por las calles de la ciudad, su capa con capucha atrayendo poca atención de los transeúntes. Él la seguía unos pasos por detrás, su inquietud creciendo con cada momento de su silencio. Su paseo terminó en un puesto del mercado cargado de pan. Ahora en su elemento detrás del mostrador, la sospecha de Kazuto dio paso a la preocupación. Se dirigió a ella formalmente, preguntándole si era realmente seguro para ella caminar tan abiertamente por las calles. Ella le sostuvo la mirada, con expresión tranquila. Le explicó que, como pasa todo el tiempo en el castillo, hay mucha gente en la ciudad que no reconocería su rostro. Dentro de una habitación tranquila, Kazuto vigila a Romina mientras descansa en la cama, con Kyuria a su lado. Se da cuenta de que, con Romina necesitando tratamiento constante, no podrá ir al pueblo. Luego se vuelve hacia Kyuria y empieza a preguntar por el estado de Romina, dirigiéndose a ella con respeto formal. Kyuria le devuelve la mirada con una sonrisa cómplice. Ella le dice amablemente que deje de usar un lenguaje tan formal y honoríficos. Él parece nervioso y explica que es una costumbre difícil de abandonar. Kyuria simplemente lo tranquiliza, afirmando que Romina está bien. Su explicación se ve interrumpida cuando la propia Romina aparece, ya vestida y de pie. Le dice a Kazuto que su recuperación es gracias a él. Él se vuelve hacia ella, con una gota de sudor en la sien, confundido por su declaración. Ella explica que la cresta oscura que la aflige se ha encogido ligeramente. Fue su técnica, aclara, la que logró alargar su vida, aunque solo sea un poco. Él escucha en silencio, su expresión indescifrable mientras procesa esta nueva información. Kyuria confirma las palabras de Romina, añadiendo que aunque la mejora es pequeña, es definitiva. Al oír esto, una sonrisa suave y aliviada se extiende por su rostro mientras asimila la buena noticia. Observó a Kyuria, su mirada distante y pensativa mientras se movían por la ciudad. Su atención fue capturada momentáneamente por un vibrante expositor de flores en una tienda a pie de calle. Él la miró de perfil antes de que continuaran su camino, caminando uno al lado del otro. Él comentó la belleza de las flores, pero ella desestimó el comentario con un simple no es nada y aceleró un poco el paso. La vio seguir caminando, un atisbo de preocupación cruzando sus facciones mientras ella ponía una pequeña distancia entre ellos. Mientras continuaban por el camino empedrado, ella finalmente rompió el silencio, preguntando directamente, Kazuto, ¿vas a la montaña del norte? Él se giró hacia ella con una brillante sonrisa, explicando que había surgido una buena misión y que necesitaba prepararse rápidamente antes de que otro aventurero la reclamara. Ella entrecerró los ojos con sospecha, sentía que no le estaba contando toda la historia. Su alegre comportamiento se desvaneció, reemplazado por una seria determinación. Confesó la verdad, me voy de viaje por Romina. Kyuria guardó silencio, asimilando sus palabras. Su mirada se encontró con la de él, su preocupación era evidente mientras cuestionaba su plan. ¿Solo? Preguntó, su voz teñida de incredulidad. No irás solo, ¿verdad? No ofreció respuesta verbal, en su lugar, bajó la mirada en una silenciosa confirmación. Su silencio fue toda la respuesta que ella necesitaba. Entonces, acortó la distancia entre ellos, rodeándola con un suave abrazo por la espalda. Gracias, susurró, su voz llena de gratitud. Kyuria lo mira con seriedad, comenzando a explicar que está agradecida por sus esfuerzos para ayudar a Mina. Antes de que pueda continuar, él insiste en que es él quien debería darle las gracias. Le explica que si ella no lo hubiera detenido el día anterior, podría haberse cedido y no haber podido volver a luchar nunca más. Ella escucha su razonamiento, con la mirada firme, antes de declarar sin rodeos que lo considera la persona que le salvó la vida. Su sentida declaración hace que el semblante serio de él se rompa, y una suave sonrisa se extiende por su rostro. La mira y simplemente dice, gracias, Kyuria. Kazuto le presenta abruptamente un ramo de flores blancas a Kyuria, quien lo mira sorprendida. Él le explica su razonamiento, preguntándole si ha pasado todo el día encerrada en su habitación. Continúa, expresando su esperanza de que tener un poco de color a su alrededor pueda servirle como una forma de sanación. Ella baja la mirada hacia las flores, con una expresión pensativa mientras asimila sus palabras. Una sonrisa suave y de agradecimiento se forma en sus labios mientras acepta el ramo, afirmando en silencio su sentir. Un tiempo después, mientras caminan por la ciudad, Kazuto mira hacia atrás, comentando que ya es mediodía y que también es hora de que Kyuria se vaya. Ella lo detiene, llamándolo
solo por su nombre para captar su atención. Entonces le informa que tiene un mensaje que entregar, uno de parte de Romina. Como si recitara un recuerdo, Kyorya transmite las palabras de Romina mientras contempla un cielo lejano y estrellado: nunca olvidaré el cielo nocturno que vi contigo. El inesperado mensaje deja a Kazuto momentáneamente atónito, procesando el peso del recuerdo que se le comparte. Se quedó inmóvil, el nombre de Romina era un susurro silencioso en sus labios. El mensaje lo había dejado a la deriva en un mar de recuerdos y sentimientos no expresados. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Kyorya, quien anunció que su tarea había terminado y que regresaría. Mientras comenzaba a alejarse, miró hacia atrás por encima del hombro y añadió un silencioso hasta luego. Ella se dio la vuelta y se alejó por la calle vacía. Él la vio marcharse, dándose cuenta de que Kyorya había venido hasta aquí solo para actuar como mensajera de Romina. Se reprendió a sí mismo por su torpeza. Había sido demasiado rígido, pensó, y deseó haberle hablado de manera más informal. Sintió que lo había arruinado todo. Y sin embargo, reflexionó, que la normalmente directa Kyorya hiciera algo así. Su simple expresión de gracias resonó en su mente. Una renovada determinación lo llenó. Estiró los brazos y declaró en voz alta que ahora, más que nunca, no podía permitirse perder. Su destino estaba fijado, las ruinas de Foz, ubicadas en las montañas del norte. Una voz, o quizás un pensamiento de un poder lejano, resonó en el éter: espérame. Dios demonio de los 4, día. A lo lejos, una estructura grandiosa e imponente con una prominente torre de reloj se erguía contra el cielo, un testimonio silencioso de un propósito desconocido. La puerta se cerró con un chasquido cuando Kyorya entró en la habitación, con una expresión sombría y los ojos cerrados, sumida en sus pensamientos. Fue recibida por sus compañeras, Ruta, Mikora y Filine, que la habían estado esperando. Ruta la interrogó de inmediato, preguntándole dónde había estado. Ruta suspiró, comentando el secretismo habitual de Kyorya. Aún de espaldas, Kyorya declaró que solo tenía un asunto privado que discutir con ellas. Entonces reveló su urgente petición: debían asegurarse de que Kazuto abandonara la ciudad al día siguiente. Tras dar sus instrucciones, se dio la vuelta sin decir una palabra más y se alejó por un largo pasillo abovedado, dejando atrás a las demás. Sus compañeras la vieron marcharse, con sus expresiones endurecidas por la determinación. Habían aceptado el solemne deseo de Kyorya, comprendiendo que el resto dependía ahora de ellas. Mientras el sol se levanta, un gran y ornamentado carruaje avanza por un camino de tierra, dejando atrás la lejana ciudad. Un cochero se sienta al frente, guiando a los caballos. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, Kyorya mira desde un balcón. Informa a sus compañeras, Filine y Mikora, que Kazuto se fue del pueblo temprano esa mañana. Mikora pregunta de inmediato si ellas también deberían partir. Ella responde con un decidido y sí, mostrando sus colmillos en una sonrisa, lista para el viaje. A su lado, Ruta mantiene una expresión severa y silenciosa. Dentro del carruaje en movimiento, Kazuto mira por la ventana, con sus pensamientos pesados. Reflexiona sobre el tiempo que se agota, queda menos de un mes antes de que la maldición del Señor de los Demonios reclame la vida de Romina. El carruaje continúa su camino, dejando atrás la ciudad de Rodem. Está decidido a salvarla, incluso si eso significa emprender este viaje solo. Su viaje llega a su fin cuando el cochero le informa que hasta ahí puede llevarlo. Tras agradecer al conductor, Kazuto desembarca y se entera de que la entrada al desfiladero se encuentra justo al otro lado del río cercano. Camina hacia el cruce, solo para detenerse en seco. Un sudor nervioso le perla la frente mientras mira con incredulidad. El puente ha sido completamente destruido. Contemplando los escombros y el paisaje lejano, se da cuenta de que tomar un desvío le costará una gran cantidad de tiempo. De repente, el agua de abajo estalla cuando varios peces monstruosos, parecidos a pirañas, con fauces abiertas llenas de dientes afilados como agujas, saltan agresivamente del río. Reaccionando al instante, desenvaina su espada. Se agacha al borde del puente roto, preparándose para interceptar a las criaturas que se abalanzan sobre él. Hizo una mueca al identificar a las criaturas. Peces devoradores de hombres, aún más feroces por su temporada de desove. Su mirada recorrió el puente destruido, preguntándose si los peces eran la causa. Pero no, eso parecía poco probable, simplemente estaban pululando tras el suceso. Razonó que este puente era utilizado por mucha gente. No debería haberse roto tan fácilmente. Mientras se arrodillaba sobre la madera astillada, una sombra colosal y goteante surgió del agua a sus espaldas. Se giró, atónito, preguntándose qué podría estar creándola. Mientras tanto, un carruaje traqueteaba por un camino a toda velocidad, corriendo hacia el mismo destino. Dentro, sus compañeros debatían su siguiente movimiento. La maga del sombrero de bruja señaló lo terco que fue Kazuto al irse solo. Luego le preguntó a Ruta si tenía alguna forma de persuadirlo. Ruta, con expresión firme, les aseguró que no se preocuparan, ya que tenía un plan. Sus pensamientos derivaron hacia un recuerdo. En un oscuro pasillo abovedado, Romina había aparecido ante ella, explicando que había oído que Ruta viajaría con Kazuto. La expresión de Romina se había suavizado entonces mientras le decía a Ruta que tenía un favor que pedirle. Antes de que Ruta pudiera reaccionar, Romina había puesto rápidamente un objeto enrollado en sus manos. Era un pergamino, atado con una cuerda. La voz de Romina resonó en su mente, pidiéndole que se lo entregara a Kazuto. Ella le ofreció una sonrisa amable mientras Ruta miraba el objeto que acababa de recibir, con una expresión llena de confusión. ¿Qué es esto?, preguntó Ruta, su voz apenas un susurro. El objeto era un pergamino largo y cuidadosamente envuelto. Mientras Ruta lo sostenía, Mikora se acercó, con la mirada fija en el misterioso paquete con una expresión de intenso escrutinio. El escepticismo de Mikora era evidente en su rostro mientras miraba a sus compañeras, un sonido agudo escapando de sus labios.
Pero Ruta aferraba un pequeño recipiente redondo, sus pensamientos volviendo a Kazuto, de pie y solo. Explicó que Romina confía de verdad en él, y por eso les encomendó esto. Con una mueca de determinación, Kazuto se enfrenta a una monstruosa criatura formada por agua pura. Baja su espada en un potente golpe a dos manos, cortando directamente la cabeza de pájaro de la bestia. El golpe hace que el agua salpique por todas partes mientras la forma de la criatura se disuelve. Con un grito agudo, completa su mandoble, creyendo que el enemigo ha sido vencido. Su alivio es efímero. Las gotas esparcidas comienzan a burbujear y a unirse, reformando rápidamente la misma figura monstruosa. Se da cuenta con alarma de que se regenera casi al instante. Mientras la criatura se reforma por completo, sus ojos se entrecierran con concentración. Ahora lo entiende, el objetivo debe ser el objeto esférico que apenas puede distinguir dentro de su cuerpo fluido. Antes de que pueda actuar con esta nueva información, un chorro de agua se estrella contra su hombro, haciéndole perder el equilibrio. Retrocede por el impacto, exclamando con frustración que también hay peces devoradores de hombres en el agua, lo que complica aún más la situación. Su determinación se endurece. Piensa en Romina, sabiendo que debe rescatarla rápidamente y que no puede permitirse perder más tiempo en este lugar. Decide una nueva táctica, preparándose para congelar a la criatura o canalizar electricidad a través de su espada para destruirla de una sola vez. El agua gotea de su espada, su propio rostro decidido se refleja en la superficie húmeda y brillante de la hoja. De repente, un poderoso torrente de agua brota desde abajo, envolviéndolo. Grita mientras una dolorosa revelación lo golpea, las técnicas de hielo y rayos son inútiles aquí. Peor aún, solo le causarán daño a él también. Cambia de táctica, canalizando un elemento diferente en su espada. Con un grito, desata una poderosa ola de fuego directamente hacia el monstruo de agua. La ráfaga de fuego golpea el núcleo de la criatura, pero este simplemente es repelido, y las llamas se extinguen al instante por el agua circundante. El monstruo se regenera de inmediato, y él maldice con frustración. Aprieta los dientes, dándose cuenta de que su poder de fuego por sí solo es insuficiente para vencer a la criatura. Llega a la conclusión de que no tiene más opción que seguir adelante solo con su espíritu, decidiendo darse prisa. Pero antes de que pueda actuar, un geyser masivo de agua brota del lago, envolviendo el núcleo del monstruo. Desde un muelle cercano, él y Romina observan la repentina intervención. Se gira sorprendido al ver a sus compañeras, Romina, Mikora y Filine, de pie juntas. Romina comenta que, después de todo, sigue siendo solo un aventurero de rango C. Luego, ella se inclina profundamente, ofreciendo una sincera disculpa que lo toma completamente por sorpresa. Levantando la cabeza, lo mira a los ojos y admite que lo ha estado tratando terriblemente hasta ahora. Explica que verlo arriesgar su vida para salvarla le hizo darse cuenta de que ella misma no se había estado tomando la situación en serio. Su sinceridad parece tomarlo por sorpresa. Aparta un poco la mirada, admitiendo que él también tuvo la culpa. Aunque acababa de reconciliarse con Romina, la afilada mirada de Mikora se posó en él a continuación. Con el ceño fruncido y mostrando sus colmillos, admitió que había estado buscándole pelea, pensando que no era nada especial. Sin embargo, continuó diciendo que ver su verdadera determinación le había abierto los ojos por completo. Como si sus palabras lo hubieran provocado, la atención del grupo se desvió hacia una cama cercana, donde los ojos de Kyuria comenzaban a abrirse. Mikora grita con frustración, mostrando sus colmillos. Declara que con Kazuto tan resuelto, no es momento para que ella se acobarde de miedo. Sus palabras parecen llegar a Kazuto, quien aprieta su puño enguantado, con la mirada fija hacia adelante con sombría determinación. Su resolución está puesta en el camino que tiene por delante, un sendero que conduce a un denso bosque. Una de sus compañeras señala que no pueden permitirse perder el tiempo en un lugar así. Filine habla entonces en nombre del grupo, afirmando que todos comparten el mismo deseo, rescatar a Romina. Ruta se vuelve hacia Kazuto, argumentando que 4 personas podrían rescatar a Romina mucho más rápido que una sola. Él escucha su lógica y luego les da la espalda. Les agradece su sentir, pero está claro que no está de acuerdo. Luego declara su intención sin rodeos, con una expresión inquebrantable. Quiere ir solo. Su declaración queda en el aire mientras las 3 mujeres lo observan, sus rostros una mezcla de sorpresa y preocupación. Filine lo llama por su nombre. En respuesta, ella da un paso adelante y le pone a la fuerza un objeto envuelto en las manos. Sorprendido, él lo mira y pregunta qué es. Su respuesta lo deja helado. Es de Romina. Sus ojos se abren de par en par mientras el peso de sus palabras cala en él. Él pulía la hoja con cuidado, reconociéndola como la misma espada que Romina una vez blandió. Sosteniéndola, comprendió su intención. Ella quería que sintiera como si estuvieran luchando juntos, que llevara su espíritu a la batalla. Cerca de allí, Ruta y Filine lo observaban, esta última afirmó su comprensión con una sonrisa discreta y cómplice. Apretó la empuñadura con más fuerza, susurrando el nombre de ella en voz baja. Su momento de reflexión fue interrumpido cuando Kyuria se acercó, explicando que ella también tenía algo de Romina que confiarle. Mikora se unió a ellas, presentando un brazalete simple pero elegante. Transmitió las instrucciones de Romina de devolvérselo, comentando que debía ser un objeto raro y precioso. Se quedó mirando el brazalete, una gota de sudor recorriendo su sien. La visión del objeto claramente lo inquietó. Su inquietud se endureció hasta convertirse en resolución, su mirada se agudizó con una nueva determinación. Sin decir palabra, se deslizó el brazalete en la muñeca, su forma complementando la espada que ahora sostenía firmemente en la otra mano. Su expresión era firme, un voto silencioso grabado en sus facciones.
Estaba listo. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a sus tres compañeras observando su espalda con preocupación. Sus rostros estaban grabados con preocupación mientras Filine, Mikora y Kiuria lo veían partir, aparentemente solo. Se detuvo, con la mirada fija al frente, y anunció su intención de seguir adelante. Sus palabras las tomaron por sorpresa, y sus expresiones cambiaron de preocupación a asombro. Filine protestó, recordándole que ni siquiera habían formado un grupo formalmente. Kazuto comenzó a explicar su razonamiento, pero ella lo interrumpió, exasperada por su terquedad. Antes de que pudiera alejarse de nuevo, Mikora lo agarró del brazo, con una expresión feroz y decidida. Al fondo, Kiuria sonrió, sintiendo un cambio. Finalmente se giró para enfrentarlas, su voz firme mientras declaraba su propósito, salvar a Romina y cumplir su promesa. Unidos por este propósito compartido, los cuatro compañeros se mantuvieron juntos, con la mirada fija en la montaña lejana. Compartían un único e inquebrantable pensamiento: derrotarían al dios de los cuatro espíritus, Dia. Su determinación, conectada por la espada, era ahora una sola. El grupo participa en una feroz simulación de entrenamiento, perfeccionando sus habilidades para la inminente batalla contra el gran dragón, Dia. La colosal bestia se yergue, su poder es palpable incluso en este combate de práctica. La simulación concluye. Mikora le presume a un Kazuto sin aliento que un dragón sería fácil para ella, incluso en el nivel 50. Cerca de allí, Kiuria le sugiere a Ruta que deberían apuntar al nivel 100 a continuación. Ruta, sin embargo, interrumpe el entrenamiento, afirmando que no progresarán más hasta que lleguen a la guarida de Dia. Ella continúa, reconociendo que con la incorporación de Kazuto como apoyo, sus técnicas de combate en general han mejorado drásticamente. Él añade que le había preocupado su capacidad de coordinación, pero hasta ahora, están luchando sin problemas. Filine reflexiona sobre sus batallas diarias contra dragones. Señala que a medida que sus niveles han aumentado, han estado ganando con energía de sobra, pero su pensamiento se desvanece con un pero tácito. Mientras camina por delante del grupo, Ruta da voz a esa duda tácita. Declara que, tal como están ahora, no cree que puedan derrotar al verdadero Dia. Sus palabras golpean a Kazuto, Kiuria y Mikora con la fuerza de un golpe físico, y sus expresiones cambian a un shock de ojos abiertos. Mikora, recuperándose primero, se vuelve hacia Filine, exigiendo saber qué le ha pasado tan de repente. Le pregunta qué es lo que Filine ve que el resto no. Kiuria, sin embargo, parece entender. Con el ceño fruncido y pensativo, concluye que con su estilo de lucha actual, derrotar a Dia será realmente difícil. Se vuelve hacia Kazuto y le pregunta si puede hacerle una pregunta. La repentina gravedad de la situación provoca un alboroto entre los demás, que exigen saber qué está pasando. Se vuelve hacia Kiuria, con una gota de sudor en la sien, y le pregunta directamente si sabe qué tipo de ataques emplea Dia. En respuesta, ella revela una información crucial: Dia es de la misma tribu del dios dragón que ella y utiliza las artes del dragón antiguo para invocar dragones. Ella continúa, explicando que el poder de Dia está en otro nivel, capaz de invocar múltiples dragones inmensamente poderosos a la vez. La revelación deja atónito a Kazuto, que había asumido que Dia era un dragón. Kiuria confirma su sorpresa, añadiendo que Dia también utiliza las artes marciales del dragón, un término que deja a Mikora completamente desconcertada. Kiuria se lo aclara, explicando que las artes marciales del dragón son un estilo de lucha en el que el usuario canaliza el poder de un dragón directamente en su propio cuerpo. Las implicaciones son asombrosas. Se dice que un maestro tanto de las artes del dragón antiguo como de las artes marciales del dragón posee un poder a la par con el del rey demonio. Al oír esto, Ruta baja la mirada, con los brazos cruzados. Concluye que, si ese es el caso, su grupo está completamente superado. Su pesimismo se encuentra con la ardiente oposición de Mikora, quien aprieta los puños y argumenta que simplemente pueden contrarrestar las artes marciales de Dia con sus propias técnicas, con el objetivo de derrotarla antes de que tenga la oportunidad de invocar a sus dragones. Kiuria refuta suavemente esta estrategia, explicándole a la luchadora que las artes marciales del dragón pueden activarse instantáneamente y son inmensamente poderosas por sí solas, lo que dificulta derrotar a Dia incluso sin sus invocaciones. Además, las habilidades de los dragones invocados pueden ser alteradas. Si se traen 4 dragones de diferentes elementos, el invocador obtiene la capacidad de manejar los 4 elementos, agravando la amenaza. De pie en un claro neblinoso, el grupo asimilaba las terribles noticias. Kiuria aclaró la naturaleza del poder de su enemigo, explicando que era más parecido a las artes marciales que a la magia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Ruta, con el rostro ensombrecido por su gran sombrero, se preguntó en voz alta qué podrían hacer contra semejante oponente. A su lado, la expresión de Mikora era sombría. Su determinación se encendió de repente. Solo tenemos que encontrar un punto débil, declaró Mikora, golpeando su puño contra la palma de su mano. Proclamó que su método era simple: confiar en los músculos, no en el cerebro. Kazuto se aferró a su lógica simple, volviéndose hacia Kiuria para preguntar si realmente existía un punto débil. La sanadora elfa admitió que casi no había ninguno, pero señaló que su bando era, al menos, superior en número. Continuó, reflexionando que si pudieran devorar suficientes dragones invocados, la ventaja numérica se volvería decisiva. El peso de esa estrategia, y el inmenso desafío que representaba, se apoderó del grupo. Un silencio pesado y reflexivo descendió sobre ellos. En el silencio, Ruta miró hacia Kazuto, quien giró la cabeza ligeramente, con una expresión seria y distante mientras procesaba la información. Su mente se fijó en una única y abrumadora conclusión: su oponente era simplemente demasiado poderoso. Mientras se lidiaba con esto, Ruta se vio abrumada por una profunda sensación de inquietud, una ansiedad que se sentía incapaz de disipar. De repente, Kazuto rompió el silencio.
Se volvió hacia el grupo, su mirada se fijó en la caballero mientras la llamaba por su nombre, Filine. Observó la situación con una sonrisa de confianza, satisfecho con el giro de los acontecimientos. De acuerdo, murmuró para sí. El tenso silencio fue roto abruptamente por la voz de alguien más, declarando que pensar en cosas difíciles le había dado hambre. Una segunda voz, más vacilante, solo pudo estar de acuerdo, sonando algo desconcertada. Con el telón de fondo de un cielo brillante y surcado de líneas, se declara una decisión, es hora de comer. La promesa de comida se materializa en cuencos de estofado caliente y humeante, un espectáculo bienvenido para los viajeros hambrientos. Kazuto sirve la comida, entregándole un cuenco directamente a Filine. Ella lo acepta con una tranquila palabra de agradecimiento mientras Mikora y Ruta comen cerca. Él la observa con una sonrisa amable, pero la mirada de ella está baja, su expresión nublada por una profunda y tácita preocupación. Para romper el silencio, se sienta con ella en un tronco caído, admitiendo que solo imaginar la fuerza de la dragona anciana día lo marea. Él continúa con una expresión cálida, sugiriendo que en momentos como estos, lo mejor es comer algo caliente y llenar el estómago. Sus palabras parecen llegarle. Ella reflexiona que consuelos tan simples seguramente pueden calmar tanto la ansiedad como la terquedad. Tomando en serio su consejo, se lleva una cucharada a los labios y da un pequeño bocado mientras él come a su lado. El simple calor de la comida parece disipar su tensión. Un ligero sonrojo tiñe sus mejillas mientras su expresión preocupada se suaviza. Tras un momento de tranquila contemplación, finalmente habla, su voz suave pero clara, está delicioso. Cuando Kazuto se prepara para comer un gran filete, Ruta lo llama, pidiéndole que espere. Él se gira, ofreciéndole la comida que tanto ansiaba. En lugar del filete, le presenta un pequeño cuenco, insistiendo en que coma eso antes del plato principal. Los ojos de Ruta se iluminan al reconocer el plato como granita. Kazuto le explica su propósito, limpiar el paladar y reiniciar el sabor de la comida anterior. Sostiene el cuenco, contemplando cómo esta sencilla preparación realzará el sabor del filete que está por venir. Tomándose un momento para sí mismo, come una cucharada de la granita, murmurando la palabra reiniciar. El acto de reiniciar su paladar desencadena un pensamiento. Recuerda las palabras anteriores de Ruta y llega a una conclusión, su capacidad para cambiar de habilidades está ligada al dragón específico que invoca. Interrumpido su hilo de pensamientos, vuelve a centrar su atención en Ruta, dirigiéndose a ella directamente. Le hace una pregunta crucial, ¿alguna vez ha visto a la dragona ancestral Día luchar dependiendo de uno solo de sus poderes, sin cambiar entre ellos? Ruta parece sorprendida por la pregunta. Confirma que nunca ha presenciado a Día luchar usando el poder de un solo dragón. Insistiendo, Kazuto pregunta sobre el tiempo que se tarda en cambiar de habilidades. Ruta explica con expresión preocupada que no es instantáneo, que hay un retraso de 3 a 4 segundos. El peso de esta nueva información se refleja en el rostro de Kazuto. Procesó esta nueva información y una leve sonrisa de confianza se dibujó en sus labios. Mientras sus compañeras lo observaban, finalmente habló, murmurando que entendía la situación por completo. Su tranquila aceptación no logró calmar a las demás. Ruta, Filine y Mikora intercambiaron miradas de preocupación, su inquietud era palpable. Rompiendo el tenso silencio, se dirigió a Ruta y le hizo una pregunta directa, ¿podía el dragón oscuro de las ruinas de Día usar artes de dragón, igual que Día? Ella pareció sorprendida, pero confirmó su sospecha. El dragón oscuro era capaz de ello, explicó, aunque era más débil que Día. Solo pensarlo conjuraba una presencia ominosa. Esta era precisamente la confirmación que necesitaba. Con una sonrisa decidida, apretó el puño y declaró que debían ir a probarlo, con la mirada fija en la entrada que tenían delante. Su repentina determinación sorprendió a Filine y a Mikora. Filine le gritó de inmediato que esperara, exigiendo saber de qué estaba hablando. Él se volvió con una sonrisa tranquilizadora, pidiéndoles que simplemente escucharan un momento. La comida había terminado, los cuencos y cucharas vacíos descansaban donde habían comido. Reunidos una vez más, comenzó a explicar su idea, y el grupo tuvo una súbita revelación. En preparación para la batalla contra Día, Kazuto reúne a sus compañeros en un claro del bosque. Pide su atención y anuncia que ha ideado una nueva estrategia. Ruta escucha con los brazos cruzados, reconociendo que se le ha ocurrido una idea. Comenta que los planes de Kazuto suelen ser interesantes, pero percibe algún tipo de conmoción o inquietud en el aire. Su estrategia parece implicar un entrenamiento de combate directo. Mientras entrena con Mikora, la reprende, cuestionando si movimientos tan suaves podrían alguna vez derrotar a su enemigo. Ella responde a su crítica no con palabras, sino con acción. Con un gruñido de determinación, desvía su ataque y simultáneamente lanza una pequeña cuchilla, que él desvía con su guantelete. La cuchilla arrojada era una finta. En el mismo movimiento, se agacha, deslizándose por debajo de su guardia con una velocidad increíble. Su repentina maniobra lo toma completamente por sorpresa. Mira hacia abajo, sobresaltado, mientras ella se mueve hacia su punto ciego. Ruge y blande su arma en un poderoso arco descendente, pero es demasiado tarde. Ella ya ha pasado por detrás de él, habiendo eludido por completo su ataque. El entrenamiento concluye con Mikora en el suelo. Kazuto declara que es suficiente por una sesión. Ruta está de acuerdo, señalando que el sol se está poniendo y que deberían dirigirse a una posada. Mikora, sin embargo, se levanta frustrada, quejándose de que quería seguir. Ruta observa que Mikora parece inusualmente sedienta de sangre, algo raro de ver, aunque aclara que no tiene intención de pelear con ella de verdad. Todavía agitada, Mikora les grita a Ruta y Filine que se apresuren y se vayan. Mientras se dan la vuelta para irse, Ruta se toca pensativamente la nariz, de la que cae una sola gota de sangre.
Filine simplemente asiente. Se aleja del grupo, su agresividad anterior se desvanece en una silenciosa introspección. Se pregunta si estará sintiendo la misma inquietud que los demás. Ella se quedó con los demás, la tensión del combate aún palpable, mientras Kazuto se volvía, disculpándose por su intensidad. El ánimo del grupo mejoró considerablemente cuando descubrieron una fuente termal natural enclavada entre las rocas, un espectáculo bienvenido después de su viaje. Mikora exclamó encantada al ver el agua. Ruth explicó que debían agradecérselo al príncipe margalés, ya que él les había proporcionado la ubicación como un lugar para sanar. Sin embargo, Kazuto les dijo a las 3 mujeres que se adelantaran y se relajaran sin él, afirmando que iba a dar un corto paseo. Filine lo vio partir con una expresión de preocupación. Mientras la noche caía sobre el paisaje rocoso, una de ellas pensó en Kazuto, que todavía estaba ausente. Sumergida en el agua tibia, Mikora comentó que, si bien Kazuto era una buena persona, también era extraño. Las demás asintieron en silencio. Ruta reflexionó que él era una persona, extremadamente, buena, alguien que arriesgaría su propia vida para salvarlas. Añadió que debía haber alguna razón para su total falta de interés propio. Filine estuvo de acuerdo, reflexionando que fue gracias a Kazuto que todas habían encontrado la determinación para luchar. Las 2 mujeres compartieron un silencioso momento de entendimiento en el agua humeante. El pensamiento volvió a él de nuevo, solo en la noche. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Por qué Kazuto nunca había formado un grupo hasta ahora? Mientras se relajan en las aguas termales, la conversación de las mujeres vuelve a centrarse en Kazuto. Filine comenta que parece que podría encajar en cualquier grupo, un sentimiento que Kyuria afirma en voz baja. Ruta añade su propia opinión, sugiriendo que ahora que ha formado un grupo con ellas, podría simplemente terminar su viaje y seguir su propio camino. Sus palabras desencadenan un miedo compartido y no expresado, un fuerte presentimiento de que Kazuto seguramente se separará de ellas y que nunca más volverá a formar un grupo con nadie. Filine expresa esta intuición, admitiendo que, por alguna razón, ella siente lo mismo. Su mirada se desvía hacia Kyuria, y Mikora pregunta por qué Romina y Kyuria no vinieron con ellas, lo que provoca que la expresión de la elfa se entristezca. De repente, Ruta se levanta con un chapoteo, exclamando que se siente mareada por el calor, sorprendiendo a las demás. Mientras tanto, en una habitación cercana, Kazuto está en un escritorio, escribiendo, cuando un dolor agudo y repentino le atraviesa el brazo. Él se agarra a la extremidad afectada y bebe rápidamente el contenido de un pequeño vial. Sabe que solo tiene una oportunidad y debe hacer todo lo posible para aumentar la probabilidad de éxito. Recostado, con un brillo de sudor en la frente, sus pensamientos se dirigen a su verdadero propósito. Debe salvar a Romina, que está luchando contra una maldición en este mismo momento. Tiene que darse prisa. Se incorpora, con la mirada fija en la ventana. Ha tomado una decisión. Irá a las aguas termales. Se adentró en una zona cavernosa y oscura, iluminando la piedra húmeda con una pequeña linterna. Estaba completamente oscuro, y supo que necesitaría colocar una fuente de luz para ver correctamente. Sus pensamientos se dirigieron a sus compañeras. Con ellas a su lado ahora, sentía una renovada sensación de fortaleza. Mientras se remojaba en las aguas termales, se sobresaltó por una llegada inesperada. Era Filine, quien se preguntó en voz alta quién podría estar allí a esas horas. Él se recordó internamente que los baños largos eran malos para su cuerpo, especialmente ahora. Llevaba una bandeja con 2 tazas, con expresión de disculpa. Explicó que no había podido dormir y había venido a investigar tras ver una luz. Momentos después, se sentaron juntos en una habitación, ya vestidos. Él se disculpó a su vez, admitiendo que la luz era suya, y luego le preguntó por qué seguía despierta tan tarde. Él admitió que tampoco había podido dormir. La confesión fue acompañada por una oleada de tristeza que le llenó los ojos de lágrimas. Al ver su angustia, Filine simplemente le dio las gracias. Su mente derivó hacia su complejo plan. No había sido idea suya derrotar primero al dragón oscuro para crear una oportunidad contra Día. Comprendió que las demás sentían lo mismo, comprometidas con este difícil camino. La presencia de Filine a su lado parecía confirmar su resolución compartida, y sintió una sensación de tranquilidad. La voz de Filine interrumpió sus pensamientos, llena de una convicción inquebrantable. Declaró que si eran ellos, juntos, podrían triunfar sin lugar a dudas. Mirándolo directamente a los ojos, hizo un voto solemne. Salvemos a Romina, prometió. Sus palabras resonaron profundamente en su interior. Su promesa solidificó la propia resolución de él. Su expresión se endureció con determinación mientras asentía, con las 2 tazas sobre la mesa como un testimonio silencioso de su compromiso compartido. Al concluir su conversación nocturna, Filine le ofreció una sonrisa amable, expresando que se alegraba de haber tenido la oportunidad de hablar a solas. Le dio ánimos, sugiriendo que ambos volverían a dar lo mejor de sí a partir de mañana. Él simplemente le deseó buenas noches mientras ella se marchaba, y la puerta se cerró suavemente tras ella. A solas con sus pensamientos, Kazuto levantó la vista hacia la ventana de ella, invadido por una oleada de dudas. Se preguntó si su rostro realmente había delatado una ansiedad tan profunda durante su charla. Mientras Filine se preparaba tranquilamente para dormir, Kazuto no encontró tal paz. Yacía despierto, atormentado al darse cuenta de que, aunque su cuerpo intentara descansar, su mente estaba completamente consumida por pensamientos de la batalla venidera, acosado por visiones del dragón oscuro.